En este ejemplo práctico vamos a ver cómo crear una aplicación de Next.js desde cero y vamos a aprender cómo desplegarlo también. Es una aplicación muy sencilla, pero que nos va a permitir conocer muchos conceptos prácticos de Next.js, como por ejemplo cómo se cambian las páginas en esa carpeta llamada app, que sería la carpeta nueva de Next.js. También cómo ejecutar por ejemplo local storage en este tipo de aplicación, o también cómo crear un contexto, además de añadir Tailwind CSS y ejecutar algunas bibliotecas como React Hook Form. La aplicación que vamos a crear es muy sencilla realmente, solamente tiene unas páginas que están creadas con el enrutador de Next, que es la carpeta app. Entonces podemos añadir una tarea cualquiera, por ejemplo. Se guarda esto en el local storage, esto significa que si yo refresco, allí siguen las tareas. También puedo eliminar una, por ejemplo se va y muestra este mensaje, ¿ok? O también puedo editar una, si yo doy un clic, esto me redirecciona en este caso una nueva vista. Y yo puedo decirle por ejemplo mi nueva tarea. Y aquí le puedo colocar esto está editado. Le doy save y puedo editarlo. O si yo quiero editar y me olvido de colocar algo o digamos me equivoco, le doy save y me dice que los campos son requeridos. Esto para poder hacer esta variación vamos a estar utilizando React Hook Form. Y ya estaría. Lo siguiente sería desplegar la aplicación. Para eso vamos a estar utilizando Vercel, que nos permite desplegarlo muy fácilmente con un solo comando. Y también ofrecen planes gratuitos. Así que ya con eso tendríamos la aplicación en producción. Así que si les interesa crear esta aplicación, o ya saben las bases de Next, o quieren aprender Next.js en la práctica, pues este ejemplo es muy sencillo. Y si ya saben lo básico de React, van a poder hacerlo fácilmente. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto de Next. Para poder hacer eso ya sabemos que tenemos el comando create next app, pero primero yo les recomiendo que entren a la documentación porque hay algo importante. Pueden buscarlo como Next.js 13 docs. Y esto lo va a llevar en su página beta.nextjs.docs. Ahora, aquí lo que vamos a tener es justamente la documentación de esta versión. Y bueno, esta versión aún está en desarrollo, es decir, está en beta y no está recomendado utilizar sus últimas características aún en producción. Entonces, aún así, si nosotros queremos utilizarlo, si venimos en Installation, por ejemplo, nosotros podemos colocar esta opción que dice -- Experimental App, y con eso vamos a poder utilizar una de las características de Next que nos va a permitir, por ejemplo, utilizar su carpeta App. Pero bueno, vamos a copiar este código de aquí que nos va a permitir crear la aplicación de Next y vamos a ejecutarlo. Entonces voy a venir aquí en una terminal de mi sistema, ¿okay? Voy a limpiarlo. Y de hecho vamos a abrirlo desde cero para que puedan verlo. ¿Okay? Entonces abro una terminal. Primero me ubico en el escritorio y ejecuto el comando. Entonces una vez ejecutamos me va a pedir el nombre de la aplicación. En mi caso voy a llamar a este proyecto. Vamos a colocarle Next.js-context-CRUD. Luego si quiero utilizar TypeScript voy a decirle que no. Slind, sí. Aquí me dice si quiero colocar todo el código dentro de la carpeta src. Para este caso vamos a darle que sí. Okay, para tener un orden y simplemente damos un enter en cuanto al alias. Entonces esto lo que va a hacer es generar nuestros archivos y va a empezar a instalar las dependencias. Esto va a tomar algunos minutos, pero podemos ir arrastrando la carpeta dentro de nuestro editor. Ok, entonces cuando se crea un proyecto en Next con esta opción --experimental app, lo único que está haciendo es que todo el código ahora va a estar dentro de una carpeta llamada app. Okay. Esta carpeta app básicamente nos va a servir para que nosotros podamos decirle qué páginas son las que van a ser mostradas en el navegador. De hecho aquí parece que estuviera dentro de src, pero es por el editor. En realidad aquí en src yo también puedo crear una carpeta llamada components, por ejemplo. O también podría crear una carpeta llamada libs, de bibliotecas, por ejemplo. Ahora, lo importante es esta carpeta app porque aquí nosotros vamos a definir todas las páginas o URLs. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero ahora crear una página about, tendría que hacer esto. Escribo about y después de about yo puedo colocar un archivo que se llama page.js. Si Next.js encuentra este archivo, significa que lo va a mostrar en el navegador. Entonces, de hecho, vamos a crearlo. Le digo aquí, ok, about, page.js, y aquí vamos a crear una estructura básica de React. Simplemente una función muy sencilla, ok, y vamos a colocarle about page, por ejemplo. Vamos a guardar esto. Y con esto ya tendría básicamente una página nueva. Entonces para ver todo esto vamos a abrir la terminal aquí. Y vamos a decir npm run dev. Vamos a verlo aquí. Ok, npm run dev. Listo, entonces con esto si venimos aquí en nuestro navegador y escribo localhost 3000. Ok, vamos a entrar allí. Pueden ver que dice next 13. Y bueno, esta es la bienvenida de nuestro proyecto. Ahora si yo entro en /about y doy un enter, pueden ver que ahí está mi about page.
Entonces lo único que ha cambiado con ese flag es que ahora todo el código va dentro de app. Pero bueno, eso es lo primero, porque luego también, si notan, hay un archivo al ladito de page que se llama layout. Entonces este page de aquí hace referencia a la página principal y layout hace referencia al código que contiene la página, es decir, a todo lo que está fuera de la página. Por ejemplo, el contenedor de HTML, y dentro del body recién están las páginas. Eso yo sé que parece complicado, no hay ningún problema con todo esto. Simplemente voy a ir mostrándoles de a pocos. Pero para que se den una idea muy sencilla, la aplicación es, digamos, el inicio. Luego hay una página. Esta es la página que se va a mostrar cuando nosotros entramos. Es por eso que ustedes ven aquí todos los logos, los textos. ¿Okay? Y luego al mismo nivel está una carpeta llamada About, que es donde hay una página. Entonces cuando yo visite el slash me va a mostrar esta página. Y si yo visito slash about me muestra esta página de aquí. Y si ven, también hay una carpeta llamada API Hello, que es para crear código de backend, una REST API. Entonces aquí yo puedo entrar en slash API, slash hello, y me va a mostrar este archivo llamado route. Entonces de hecho si yo vengo aquí y le digo slash API, slash hello, me dice hello next. Entonces básicamente es así como funciona la estructura de archivos. Pero bueno, para poder entenderlo mucho mejor vamos a crear nuestro CRUD. Entonces vamos a empezar a hacer eso desde la siguiente sección. En esta sección vamos a crear algunas páginas que vamos a estar mostrando cada vez que el usuario entre en una URL. Pero para poder tener un poco más de orden, vamos a crear algunas carpetas y ya tener una idea de qué es lo que vamos a guardar allí. Primero, como ya les había mencionado, en la carpeta App van a estar todas las rutas que el usuario puede visitar desde el navegador. En la carpeta Components va a estar nuestros componentes reutilizables, es decir, componentes de React. Luego en libs podríamos tener bibliotecas, aunque en este caso no lo voy a utilizar, sino que lo voy a cambiar por una carpeta llamada context, y aquí es donde nosotros vamos a definir un estado global, es decir, aquí vamos a utilizar la API context de React. Esto es muy útil para poder cambiar un dato entre distintas páginas. Y también voy a crear aquí una carpeta styles, simplemente para que lo tengan allí a la mano si en caso quieren luego añadir estilos. Y listo, con esto prácticamente ya estaría nuestro proyecto. Ahora, muy aparte de esto, lo que necesitamos también es que dentro de app, si nosotros vemos, ya tenemos por ejemplo una página que es slash about, la página inicial y la API. Para la API en este caso yo no voy a estar utilizándola, entonces vamos a quitarlo. ¿Okay? Todo va a ser un CRUD muy sencillo, le voy a dar a eliminar. Y de hecho algo que siempre se me olvida es que básicamente, de hecho aquí la carpeta API vamos a quitarla. ¿Okay? Algo que siempre se me olvida es que aquí también están los archivos ahora de CSS. Entonces ya esa carpeta styles no es necesaria. Aquí está el archivo principal que es el código de CSS. De hecho vamos a limpiarlo todo, voy a seleccionar este código CSS desde el inicio hasta el final, vamos a guardarlo. También este page module también lo voy a cambiar, lo voy a quitar todo, lo dejo limpio, guardo. Entonces ya no tengo nada de CSS. Ahora incluso este page module de aquí está relacionado con esta página. Entonces vamos a entrar en la página y aquí tengo el código que ya habíamos visto en la sección anterior. Y vamos a quitarlo todo. De hecho tan solo a modo de darles una idea, lo único que está haciendo aquí en este home es mostrando alguna etiqueta P, una imagen y demás. Pero pueden ver que aquí arriba tiene un inter, que para aquel que no sabe qué es esto, es básicamente un componente que te da Next.js para que puedas importar algunas fuentes que vienen desde Google. Entonces tú puedes colocar aquí el nombre y se añade en la página. Entonces este es otro componente que tiene Next.js. En este caso vamos a quitarlo todo desde el inicio hasta el final. Y voy a crear un componente muy básico, simplemente que diga page. Y vamos a quitar el import. Y de momento simplemente voy a decirle homepage. Listo, vamos a guardar. Y ya con esto no tendríamos estilos. Si yo entro ahora en el navegador, vamos a entrar en localhost 3000. Pueden ver que dice homepage. Si entro en slash about, me dice about page. Pero yo quiero otras páginas. Entonces entre esas páginas vamos a crear también una carpeta que se llame new. Dentro de este new vamos a crear un page.js. Y con ese page nosotros vamos a decir que aquí vamos a crear un formulario. Entonces también voy a crear un componente básico de React que se llame page. Y vamos a exportar aquí un texto que diga, por ejemplo, vamos a colocarle task form. Aquí vamos a luego crear un formulario. Luego, muy aparte de eso, también voy a tener una URL para editar tareas. Entonces vamos a crear aquí otra carpeta que se llame, por ejemplo, edit. Y dentro de edit nosotros vamos a poder colocar, por ejemplo, una página. Sin embargo, cuando yo quiero editar algo, tengo que seleccionar un ID. Es decir, por ejemplo, en new, cuando nosotros queremos visitarlo, ya sabemos que es slash new. Entonces yo vengo aquí y le digo slash new y me dice task form. Pero
cuando yo quiero editar algo, quiero pasarle un ID. Entonces cuando quiero pasar ese ID voy a tener que colocar algo como esto. Le digo quiero editar, edit, /1 por ejemplo. Pero puede ser también /2, /3. Entonces para poder indicar ese número o poder indicar que eso va a variar, aquí le digo dentro de edit, no voy a colocar una página porque esto sería como decir /edit, sino que le digo aquí va a haber una carpeta. Voy a crear una carpeta y esa carpeta tiene que tener unos corchetes. Esto es para indicar que el número que voy a esperar puede ir cambiando. Puede ser 1, 2, 3. Y vamos a colocarle un nombre para que luego en código podamos extraer ese valor para poder identificarlo. Entonces aquí pueden colocar por ejemplo variable por ejemplo si quieren. Pero en este caso vamos a colocar ID porque es el ID el que yo espero. Y adentro recién vamos a crear el archivo page.js. Y incluso si quieren verlo podemos crear aquí un componente muy básico que se llame page. Y por ahora simplemente vamos a colocarle aquí editando. Vamos a colocarle editando. ¿Okay? Vamos a guardar y si quiero probar eso es simple. Simplemente vengo aquí y le digo /edit /3 y me dice editando. Ahora si yo quiero ver el número que estoy recibiendo en la URL, puedo hacer esto. Cuando nosotros tenemos este page de aquí, de alguna forma tenemos que extraer la URL. Entonces para poder ver ese ID, de hecho es bastante fácil porque las funciones ahora tienen un parámetro que es un objeto completo, podríamos llamarle props por ejemplo, pero de esos props yo quiero acceder a params y ese params yo lo puedo concatenar aquí, le digo de ese params tiene su propiedad llamada ID, se llama ID porque aquí yo le coloqué el nombre ID. Entonces si yo guardo y vengo aquí en la página y refresco, pueden ver que dice editando 3, o si le coloco 100, editando 100 o 1000 por ejemplo, o cualquier número, entonces ya lo está concatenando. Entonces esa es la forma en la que podemos acceder a los parámetros. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestras páginas. Espero que ya haya entendido más claro cómo funcionan en el rutado. Así que continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo añadir un contexto a nuestra aplicación. Para poder hacerlo vamos a venir en la carpeta context. Y para aquellos que no tienen idea de qué es un contexto, es básicamente un componente que engloba toda nuestra aplicación y que le va a permitir a otros componentes acceder a un valor, sin la necesidad de que lo pasemos como un prop. Entonces vamos a crear ese componente, vamos a llamarle a ese componente taskContext.js y también nos va a servir para entender cómo es que nosotros podemos crear componentes que todas las páginas usen. Eso es esencial cuando hablamos por ejemplo de crear logins o crear por ejemplo interactividad que afecte de una parte de la interfaz a otra. Entonces de momento primero vamos a importar aquí desde React su función o hook llamado createContext. Y este createContext se tiene que ejecutar, entonces le digo voy a crear un contexto a partir de la ejecución de createContext, que es una función. Entonces una vez he colocado este context, lo que tenemos que hacer es crear un provider. El provider va de esta forma. Primero tenemos que crear aquí debajo una función. Voy a crearlo con la sintaxis de función flecha, entonces le digo voy a crear una constante llamada taskProvider, que es el componente en sí. Voy a ejecutarlo y cuando yo llame esta función va a retornar desde el contexto que ya hemos creado, es decir, desde este context, en este caso su componente llamado provider. De hecho, para que puedan entender un poco más, esto vamos a llamarle taskContext. Ok, y aquí también tendría que nombrarlo taskContext y aquí también taskContext. Listo, entonces de esta forma ahora yo tengo básicamente el componente y aquí adentro de este componente es donde van a ir todas las páginas. Pero como las páginas no las tengo aquí, tengo que decirle que las voy a recibir después. Entonces aquí le digo tú vas a recibir un children, que son los elementos hijos, y esos children van a ir aquí. Ahora, esto de aquí es suficiente para poder tener un contexto, es decir, para poder compartir datos. Por ejemplo, yo puedo crear aquí una constante que se llame tareas, que inicialmente va a ser un arreglo vacío. Y esto de aquí, si yo lo formateo, quedaría de esta forma. Ahora, estas tareas tan solo existen en este contexto, pero si yo quiero que todas las páginas que van a ir aquí adentro tengan acceso a estas tareas, simplemente aquí le voy a decir este contexto tiene un valor y este valor va a ser todas las tareas. Entonces, de esta forma, cuando las páginas que estén dentro quieran utilizar estas tareas, simplemente tienen que pedírselo. Entonces vamos a venir aquí en una de estas páginas, por ejemplo, vamos a venir en app y aquí están todas mis páginas. Pero para que puedan utilizar esto, este provider, primero este provider tiene que englobar a todas las páginas. Entonces uno lo tengo que exportar. Y ahora para empezar a utilizarlo, tengo que añadirlo en todas las páginas. Entonces lo que podríamos hacer es venir en las páginas que contienen el resto. Es decir, en app nosotros tenemos la página /about, /edit, /edit ID de hecho, /new, / tan solamente. Pero aquí también hay un archivo que se llama layout.js. Este layout.js es para que nosotros podamos decirle
cuál es el componente que va a englobar a todas las páginas. Este es el root, básicamente. Este es el que contiene todas las páginas. Entonces, incluso para darles una prueba de eso, aquí en el body, aquí está el body, por ejemplo, y aquí están todas las páginas. Este es el children. Y aquí yo le puedo decir un H1 y aquí podría crear mi navegación, por ejemplo. Le puedo decir, aquí va a ir navigation. Entonces le pongo navigation, guardo. Y ya con eso es más que suficiente para que yo venga en cada página y pueden ver que dice editando 1000 y ya está. O tipeo /about, por ejemplo, y allí está también con navigation. O si tipeo /new, por ejemplo, también está con navigation. Entonces ese está presente en todos lados. Entonces como este es el que contiene a todas las páginas, de hecho aquí se llama root layout, aquí es un buen lugar para decirle que aquí va a ir el contexto. Entonces lo que puedo hacer es que puedo colocar todas estas etiquetas HTML y demás, aunque en realidad el único que le necesita es el body. Entonces yo aquí le digo que este children, aquí voy a importar mi componente. De hecho voy a dejarlo allí. Primero vamos a importarlo aquí arriba. Le digo voy a importar desde, subimos un nivel, desde la carpeta context, el task context, y desde allí voy a traer la función task provider, que es un componente realmente. Entonces le digo utiliza ese task provider y adentro le paso el children. Si yo formateo, quedaría de esta forma. ¿Ok? Entonces véanlo bien para que no tengan ningún problema. Y ya con esto, si por ejemplo yo vengo a las páginas, obviamente la navegación ya no va a estar. De hecho, vamos a refrescar y pueden ver que tengo un error. ¿Ok? Ahora, este es el tamaño del error. El error básicamente me dice que yo estoy utilizando un contexto y eso está relacionado con React. Entonces, como React se ejecuta en el lado cliente y necesita ejecutar código de JavaScript, ahora me dice que yo utilice esta sintaxis o esta propiedad llamada useClient. Esto es porque ahora en Next 13 él trata de ejecutar código en el servidor, código de React en el servidor. Entonces estos componentes no son, digamos, estos componentes como createContext no se ejecutan en el servidor, sino en el cliente. Entonces para poder decirle que es código de cliente, nosotros lo que tenemos que hacer es que en nuestro componente donde lo vamos a estar utilizando, tenemos que añadir eso. Entonces en este caso voy a venir aquí en Task Context y le voy a decir este es un useClient. Y si yo guardo y vengo aquí en la aplicación, pueden ver que ya funciona. Entonces yo puedo venir en New, puedo venir en About, puedo venir en Edit, vamos a colocarlo bien, Edit 3 por ejemplo, y allí está la página. Ahora esto está bien para empezar, pero yo cómo accedo a esta variable de tareas, por ejemplo. Bueno, simplemente como ya está presente en todas las páginas, yo puedo venir por ejemplo en About, y en About yo quiero mostrar aquí About Page, y debajo un H1 con el arreglo de tareas, por ejemplo. Entonces yo quiero mostrar aquí el arreglo de tareas. Entonces, ¿cómo accedo a eso? Bueno, primero vamos a importar desde React el useContext para usar un contexto y luego tengo que traer el contexto. Entonces voy a importar, le digo desde la carpeta, aquí subimos a otro nivel, le digo sube de otro nivel, desde la carpeta context vamos a traer task context, ¿ok? Y desde task context voy a traer su función llamado task provider. Pero en realidad yo no necesito el provider porque el provider es el componente que engloba a todos. Sino lo que yo necesito es este contexto de aquí. Ese es el que contiene los datos realmente. Entonces esto también lo voy a exportar. Y aquí le digo voy a traer el task context. ¿Ok? Entonces si yo quiero utilizar las tareas es tan fácil como decirle ahora. Vamos a utilizar un contexto. Este es el contexto que voy a utilizar, el task context. Y este tiene algunos valores. Entonces yo quiero guardar esos valores en una constante que se llame, por ejemplo, values. Y si yo veo por consola estos values, de momento voy a quitar este H1, guardo. Y ya con eso, si vengo ahora por ejemplo, en localhost 3000 about, doy un enter, pueden ver que aquí obtengo también un error. Y básicamente es por este task context, ¿okay? Que me dice no puedes utilizar un módulo de cliente aquí en este caso en este archivo page.js porque aquí nosotros estamos utilizando lo que sería una sintaxis que va a ser ejecutada desde el servidor. Entonces lo que tenemos que hacer al inicio también es colocarle su useClient como diciéndole esto se ejecuta en el cliente, no en el servidor, y pasa, ¿ok? Entonces si yo abro la consola y vengo aquí en la consola del navegador, pueden ver que hay un arreglo 0. Este arreglo 0 viene justamente porque está trayendo los datos que vienen de este contexto. Ahora, eso está bien para empezar y ya con esto ya entenderíamos, entonces podríamos repetir esta sintaxis. Pero como esta sintaxis es un poco tediosa de estar importando dos cosas, estar llamándolos, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo venir en el contexto y le puedo decir aquí mismo vamos a crear un hook que se llame por ejemplo useTask. Y este useTask vamos a tener que ejecutarlo cada vez que se necesiten los datos de este provider. Entonces este hook nos va a facilitar mucho el uso de los datos. Entonces lo que podemos hacer aquí es primero decirle ok, aquí vamos a llamar el useContext. Entonces le digo vas a llamar el useContext
y vamos a extraerlo aquí. Entonces le digo use context. Este va a colocar adentro el contexto que ya tenemos aquí, ¿okay? El contexto que contiene los datos. Esto va a crear un nuevo contexto, o mejor dicho, me va a dar los datos. Pero en este caso, como yo quiero, por ejemplo, validar si estos datos son verdad o es decir, si están creados o no, simplemente vamos a colocarle context, ¿ok? Y debajo voy a decir, ok, si esto me da datos, o mejor dicho, si esto no tiene datos, si no existe el contexto, vamos a lanzar un error, porque si no me da nada es porque aquí no hay un lugar de donde está extrayendo estos datos. Entonces voy a decirle use task debería tener un provider, debería estar siendo usado dentro de un provider, ¿ok? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que si yo, por ejemplo, trato de ejecutar esta lógica de aquí, y la página no está desde inicio dentro de un layout, por ejemplo, como esto, entonces no va a tener ningún lugar de donde extraer el valor. Entonces yo con esto, digamos que valido que esté dentro de un provider. Y bueno, si no, me va a lanzar ese error. Y lo siguiente es ya retornar el contexto para que puedan utilizar los datos. Y lo exporto a esta función porque es la que va a ser utilizada. Entonces con esta idea, si yo vengo ahora en la misma página de About, ya puedo hacer lo siguiente. Primero, ya no necesito traer el task content ni el use context. Esto lo quito. Y aquí simplemente voy a traer el use task. Y aquí le voy a decir, ok, ya no necesito importar nada de esto. Sino le digo de use task, quiero extraer los valores. Entonces le digo quiero extraer values. Y aquí guardo los valores. Guardo esto y si vengo ahora en la aplicación, vamos a refrescar, debería ver el arreglo y ahí está. Entonces esto que estoy viendo aquí viene del contexto, incluso ustedes pueden colocar 1, 2 y 3, por ejemplo, guardan y vienen a la aplicación y ahí están los datos. Ok, entonces esto es lo mismo que vamos a poder usar en todas las páginas, use task y los valores que queremos. Ahora, en mi caso, yo no voy a estar utilizando el arreglo de esta forma, es decir, no voy a estar colocando los arreglos así, sino cuando yo lo voy a exportar, yo voy a exportar un objeto y este objeto va a tener una propiedad task y como valor va a ser las tareas que yo define en este arreglo. Entonces, como es task 2.task, esto se resume así, en un solo task y al inicio va a estar vacío. Si formateo quedaría así el contexto y bueno, es lo típico que se ve en muchas aplicaciones. Entonces si yo vengo, ahora me dice tienes los valores que estás extrayendo tareas y tareas tiene un arreglo 0, un arreglo vacío. Entonces esto me va a permitir que cuando yo importe algo ya no necesariamente obtenga un solo valor sino un objeto. Entonces yo de values le puedo decir de values tengo una propiedad tareas o lo que es lo mismo le puedo decir de values extrae tareas y ya está. Entonces de esta forma en código yo tengo un nombre de los datos que estoy importando. ¿Okay? Me da más información o hace mi código más legible. Entonces si vengo y refresco pueden ver que ya está el arreglo. Pueden ver que hay unos errores porque bueno, aquí cuando yo guardo lanza un error por modificación. Listo, entonces con esto ya tengo. Vamos a guardarlo. Y de esta forma ahora vamos a empezar a utilizar este contexto en las siguientes secciones cuando queramos crear tareas y demás. Entonces esta página About de hecho no la necesito para esta aplicación, así que lo voy a eliminar. Vamos a moverlo, ¿ok? Y simplemente nos quedamos con el resto, ¿ok? Entonces así quedaría mi estructura. Vamos a ver si no hay ningún error. Bueno, en esta página ya no existe. Vamos a ir al inicio. Y bueno, ya está. Listo. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo listar tareas. Para poder hacer eso, primero necesitamos algunas tareas de ejemplo. Entonces voy a venir aquí en mi contexto. Y en este arreglo de tareas vamos a añadir algunas de ejemplo. Vamos a colocar un objeto. Este objeto va a tener un ID, que sea 1 por ejemplo. Vamos a colocarle un title que dígalo como my first task. Y vamos a colocarle aquí un description que diga por ejemplo some task. Esto de aquí lo tenemos que copiar varias veces ya que vamos a crear varias tareas. Vamos a copiarlo un par de veces más, ¿ok? Y aquí le voy a colocar tarea 2, aquí voy a colocarle my second task, some second task y aquí lo mismo, tarea 3. Vamos a colocarle mi tercera tarea y aquí lo mismo, alguna tercera tarea. Listo, entonces ya tengo estos datos. Ahora, para poder accederlo ya hemos visto que es a través del use task. Entonces vamos a venir aquí en la página inicial, en page, y aquí voy a importar ese contexto. Le digo entre en la carpeta context, trae task context, y desde task context vamos a traer la función use task. Entonces vamos a utilizarlo aquí. Le digo vas a utilizar use task y vamos a traer ese arreglo de tareas que está exportando. Entonces cuando yo lo importo, aquí debería ver en consola este arreglo. Vamos a formatearlo, quedaría así. Y si yo vengo aquí en el navegador, vamos a ver en el localhost 3000, pueden ver que me da un error
que esto es un error bastante típico que vamos a obtener en prácticamente todo el ejemplo, y es que aquí estamos utilizando el contexto. Entonces aquí al inicio le voy a decir que esto es un use client. Ok, vamos a guardarlo. Este es el código del cliente. Y pueden ver que aquí al inicio están los 3 objetos que vienen por parte del arreglo de tareas. Entonces ya podemos recorrerlo. Yo puedo hacer lo siguiente, puedo decirle ok, ya no vas a retornar eso, sino que vamos a retornar aquí debajo. Vamos a retornar algunos elementos. Entonces, primero, cuando nosotros vamos a retornar aquí una tarea, tenemos que recorrer una a una. Entonces voy a colocar aquí un div. Dentro de este div, ok, dentro de este div voy a leer el arreglo de tareas, voy a empezar a hacer un map, y por cada tarea voy a estar retornando aquí un elemento. De hecho voy a colocarle un paréntesis para retornarlo directamente. Ok, quedaría así. Y lo que voy a retornar aquí adentro va a ser aquí podría colocar un div. De hecho, vamos a colocarle aquí un div. Dentro de este div vamos a colocar un h1, por ejemplo, que nos diga, por ejemplo, el ID de la tarea, el task ID, y al lado que nos diga el task title. Y luego una etiqueta p que nos muestre el task description. Listo, entonces voy a formatear, quedaría así. Voy a guardar, vamos a venir en el navegador y pueden ver que ahí está mi primera tarea, mi segunda tarea, mi tercera tarea. Ahora, como este componente de aquí puede crecer, lo que podemos hacer es crear un componente por aparte. Entonces aquí en la carpeta components yo puedo crear un archivo nuevo que se llame, por ejemplo, taskcard.js y mover esa porción de código allí. Entonces le puedo decir, ok, todo este div vamos a cortarlo, vamos a venir en taskcard y aquí voy a crear un componente que se llame taskcard, por ejemplo, y este componente es el que va a retornar esa porción de código. Ahora el asunto es que aquí este taskcard no tiene la tarea, entonces yo lo voy a esperar o lo voy a recibir con un props y listo. Formateo quedaría así. Ahora vamos a importar eso desde la página. Entonces voy a decirle vamos a importar. Aquí también voy a subir un nivel. Vamos a entrar en la carpeta components. Voy a importar taskcard. Okay. Y desde allí voy a traer simplemente la función que se llama taskcard. Y listo, ya tengo el componente. Entonces le digo cada vez que iteres vas a estar creando un taskcard. Y vamos a colocarle como propiedad la tarea que espera recibir. Y ya estaría. Entonces de esta forma formateo. Y sería exactamente lo mismo. Y pueden ver que ahí está, refresco y es exactamente lo mismo. Ahora obtengo un error que es justamente con el elemento, con el key único. Entonces para quitarlo simplemente le digo por cada recorrido vas a recibir un índice. Entonces con ese índice lo que nosotros vamos a hacer es dárselo como clave. O también podría ser en lugar del índice, ya que lo vemos aquí. En lugar del índice le puedo decir vas a utilizar como key el task ID, que es lo mismo. Entonces yo guardo. Vengo aquí, refresco y ya no tengo el error. Ahora aquí es un error con en este caso con el body y demás. Pero bueno, de momento no es un problema grave. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí ahora. Y ese taskcard vamos a tratar de ordenarlo un poco mejor. Por ejemplo, nosotros luego vamos a tener botones y demás. Entonces, muy aparte de la etiqueta P que nos muestra, por ejemplo, la descripción. También al lado del título. De hecho aquí no voy a colocar el ID. Simplemente el título y vamos a colocarle debajo un botón. Este botón lo que va a hacer es que vamos a colocarle delete y de esta forma vamos a poder eliminar también. Ok, vamos a formatearlo, quedaría así. Entonces si venimos aquí, refrescamos y ya está el botón. Ahora muy aparte de esto, también lo que tenemos que hacer es que cuando yo doy un clic en uno de estos, por ejemplo, quiero que me redireccione a otro formulario, quizás para editarlo. Entonces cuando nosotros editamos ya sabemos que es la ruta /edit /un número. Entonces para que me envíe eso yo puedo decirle ok, cuando den un clic en este div, vamos a colocarle un color a este div. Le digo por ejemplo vas a colocarle un background que sea por ejemplo, vamos a colocarle 20. Ok, vamos a guardarlo y un color también que diga white. Ok, color white. Vamos a guardarlo y si yo vengo ahora en la aplicación pueden ver que ahí son como tarjetas. Entonces cuando yo dé un clic en esta tarjeta quiero que me redireccione. Entonces eso se hace con un onClick. Entonces les digo aquí, cuando den un clic quiero que ejecutes una función. Y esta función vamos a redireccionar. Entonces para redireccionar vamos a tener que importar desde Next.js. Y si han utilizado una versión anterior de Next.js saben que existe una función router. Bueno, cuando estamos en apps no se usa router sino se usa navigation, que es como su siguiente versión del router. Y desde navigation nosotros podemos importar aquí por ejemplo el router, ¿ok? O importo directamente el useRouter. Entonces aquí yo utilizo el useRouter
Esto me va a dar el enrutador, que es equivalente a lo que ya ustedes conocen cuando lo utilizaban en las versiones anteriores. Entonces cuando doy un clic yo le digo vas a usar el router y vas a empujar o vas a enviar a el slash. De hecho aquí voy a colocarlo con backticks. Vas a enviar a slash, en este caso edit, slash concatenado con el ID de la tarea. Formateo y así quedaría. Entonces vamos a guardarlo. Venimos ahora en nuestra aplicación. Y si yo doy un clic en mi primera tarea, pueden ver que me envía editando 1. Ok, si yo doy en mi segunda tarea, editando 2 y editando 3. Entonces de esta forma ya estoy cambiando a la página y ya luego esto vamos a colocarle un formulario. Pero bueno, ya con esto estamos listando tareas e incluso nosotros podemos venir aquí en nuestra página y también esto podría convertirlo en un componente, pero para este caso no es necesario, entonces simplemente lo voy a dejar de esta forma. Listo, entonces en la siguiente sección continuamos creando una tarea. En esta sección vamos a aprender cómo crear una tarea. Para poder hacerlo necesitamos de un formulario. Entonces lo que vamos a hacer es venir aquí en esta carpeta new, en el archivo page.js, y aquí vamos a quitar este texto que teníamos aquí, que simplemente quitamos todo el div, y vamos a colocar un formulario de HTML. Y este formulario va a tener dos inputs. De hecho uno va a ser un input y el otro va a ser un text area. Okay, vamos a colocar el text area. Entonces en el input voy a colocarle un placeholder que diga por ejemplo write a title, para escribir un título, y en el text area también lo mismo, le digo coloca aquí un placeholder que diga escribe una descripción, y luego un botón de HTML que diga algo como save por ejemplo, formateo y así quedaría. Entonces si quiero ver esto simplemente vengo aquí en nuestro navegador y escribo localhost 3000/new y allí está el formulario. Ahora para poder capturar los valores hay varias formas, pero en nuestro caso vamos a estar utilizando un estado. Entonces vamos a venir aquí en page y voy a decirle use state, se importa React, y aquí voy a estar guardando todo en un estado que se va a llamar tarea. Entonces aquí le digo vas a guardarle un estado llamado tarea y cuando se actualice voy a utilizar un set task. Ahora cuando tenemos esto en el input, cuando nosotros vamos a cambiar un valor vamos a querer asignar ese título aquí y lo mismo con la descripción. Entonces para poder reconocerlos vamos a añadir lo siguiente, a cada uno le voy a añadir un name, ok, para identificarlo. Entonces le digo este name va a ser title, este text area va a tener un name que va a ser description, y vamos a crear un onChange y una función que reciba estos dos inputs. De hecho vamos a hacer esto, const, vamos a crear un handle change, okay, y este handle change de momento me va a mostrar por consola un texto que diga cambiando por ejemplo, y este es el que va a ser ejecutado por el input. Le digo el onChange, vas a ejecutar el handle change, okay. Y lo mismo también para el text area. Le digo que también cuando diga un onChange en este text area vamos a colocar un handle change. Vamos a formatear. Quedaría de esta forma. El input con su handle change, el text area también con el mismo handle change. Vamos a guardarlo, vamos a venir en el navegador. Y lo mismo aquí tenemos el asunto del useClient. Entonces vamos a decirle que toda esta página se va a renderizar utilizando código de cliente, useClient. Entonces vamos a venir, vamos a refrescar. Y ahora para poder empezar a utilizarlo vamos a colocar aquí por ejemplo un texto. Voy a limpiar aquí, le coloco un texto, coloco aquí otro texto y pueden ver que va ejecutándose esa función. Pero yo no quiero ver ese texto que diga cambiando, sino quiero recibir los verdaderos valores. Y por consola yo puedo decirle quiero ver desde i.target, que es el input que se está tipeando, quiero ver el nombre. Entonces si yo guardo y vengo aquí, y si yo tipeo en title por ejemplo, escribo cualquier cosa, pueden ver que el nombre del input es title. Y si yo tipeo aquí, el nombre del input es description. Ahora yo quiero ver el valor de cada uno, entonces así como tengo name, también tengo i.target.value. Si yo guardo y vengo aquí y vamos a refrescar y por ejemplo tipeo algo aquí, allí está el título con sus valores y el description también con sus valores. Entonces como ahora yo no tan solo quiero verlos por consola, sino quiero guardarlo dentro de la función tarea, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le digo vamos a guardar los datos en setTask. Y como quiero guardar tanto el título como la descripción, dependiendo de lo que se tipee, vamos a colocarle primero un valor dinámico. Es decir, yo puedo decirle aquí en un corchete vas a estar actualizando i.target.name, es decir, o bien el título o bien la descripción. Y como valor vamos a colocar el i.target.value. Ahora esto es un objeto realmente, entonces todo esto va dentro de llaves. Y como este objeto es el que va a estar reemplazando aquí en task, y si está basado primero en el título y el valor o description y el valor, tiene que copiar lo que ya tenía antes. Entonces aquí le digo vas a copiar todo lo que ya tenía en la tarea. Eso también le puedo quitar estas llaves, ya que es directamente lo único que va a ejecutar.
Entonces lo puedo dejar así. O también puedo mejorarlo un poco colocándole aquí en este handle change, también destructurándolo aquí arriba, por ejemplo. Pero bueno, para nuestro caso vamos a dejarlo así simplemente. Vamos a venir a la aplicación y si refresco y te pego por ejemplo hola y aquí algo, pueden ver que ya no me muestra por consola, pero si yo quiero verlo le puedo decir cuando el formulario ejecute su event on submit. Vamos a decirle cuando ejecute su event on submit. Quiero ejecutar una función que se llame por ejemplo handle submit. Y este handle submit lo único que va a hacer es primero cancelar el refresh que ya trae el navegador. Entonces le digo i.prevent default para que no reinicie la página cuando se envíe el evento. Y quiero ver por consola la tarea que tenga hasta ese momento. Entonces vamos a ejecutar esa función cuando se ejecute el event on submit. Voy a guardarlo. Y si yo vengo ahora aquí y le digo por ejemplo save, pueden ver que ya está el texto hola y con el texto que he tipeado aquí. Entonces le puedo decir mi primer tarea. Y aquí le digo el título de la tarea. Entonces le doy save. Vamos a darle save. Y ahí están los valores. Listo, entonces con esto ya tengo las tareas. Ahora quiero guardarlos. Para guardarlos lo que vamos a hacer es que vamos a tener que añadirlo al arreglo que ya teníamos en el contexto. Es decir, vamos a tener que añadirlo aquí. Entonces para poder hacer eso tengo que acceder a este arreglo. Y bueno, como voy a tener que guardarlo, vamos a crear aquí debajo de este arreglo. Debajo voy a crear una función que me permita añadir datos allí. Entonces la función de hecho es muy sencilla porque es hacer un push nada más. Entonces voy a decirle const, vamos a llamarle esto función createAs. Esta función createAs va a esperar dos cosas, un título y una descripción. Esto de aquí, al momento de recibirlo, lo que va a hacer es que dentro del arreglo va a añadirlo. Entonces para añadir aquí en React, como esto debería ser inmutable, tenemos que copiar el arreglo. Entonces tenemos que hacerlo como esto. Les digo, vas a copiar todo el arreglo, todos los datos. Esto es un arreglo nuevo, exactamente igual a las tareas que ya tenemos aquí arriba. En estas tareas de aquí, exactamente igual. Y le digo, vas a añadir un nuevo elemento. Simplemente coloco una coma. Aquí después de esto le coloco una coma y coloco el nuevo objeto. El nuevo objeto va a tener propiedades como title, description, que son los datos que estoy recibiendo aquí en la función. Y también un ID. Entonces le coloco una coma. Y le digo, todos van a tener un ID que va a ser 10, por ejemplo. Y este arreglo nuevo es el que yo quiero establecer aquí, como esta tarea que de aquí. Entonces para poder hacer eso no puedo hacerlo directamente porque es React, sino que tengo que crear un estado. Entonces en lugar de esas tareas, le digo voy a crear un estado nuevo. Ok, este estado nuevo va a ser el arreglo que ya tenía antes. Todo esto lo voy a cortar. Ok, lo voy a pegar aquí. De hecho, lo voy a pegar aquí. Listo, y voy a quitarle aquí el punto y coma. Y todo esto para poder utilizarlo tengo que decirle esto se va a guardar destructurando este arreglo. Primero tengo el arreglo de tareas y luego tengo que establecer las nuevas tareas. Formateo y es equivalente a lo anterior. Ese es lo equivalente en React. Solamente que ahora ya voy a poder hacer esto. Le digo, ok, todo este arreglo nuevo son las nuevas tareas. Entonces aquí le digo set task. Y coloco todo el nuevo arreglo dentro. Listo, entonces si formateo, ahí está mi función, que lo único que hace es copiar el arreglo, añadir uno nuevo y establece ese arreglo como el nuevo valor de las tareas. De hecho, en este caso, como no estoy haciendo nada más, también puedo quitar estas llaves. Aquí también al final lo puedo quitar y si formateo quedaría así. Ahora, para poder utilizar esta función tengo que exportarlo. Entonces aquí después de value, o mejor dicho dentro de value, en task, así como exporto un arreglo, también le puedo decir que exporte, en este caso, la función createAs. Entonces le digo createAs. Lo vas a exportar con el valor createAs, que es la función. Y esto ustedes saben que se puede resumir a lo siguiente. Listo, entonces incluso aquí pueden ver que aparece en amarillo porque me está indicando que es una función. Guardo y si vengo aquí y quiero utilizarlo, entonces aquí muy aparte del estado tengo que importar useTask. Vamos a importar aquí, le digo sube a otro nivel, entra en context, entra en task context, que es el contexto. Y de allí le digo que vas a traer useTask. Entonces esto lo ejecuto. Y al utilizarlo, esto me va a dar una función que yo voy a llamar, por ejemplo, create. Bueno, en este caso no me da el autocompletado, pero el nombre es el mismo, entonces le digo createAs. Y aquí simplemente le paso el valor, le digo createAs. ¿Okay? Y le paso aquí, por ejemplo, la tarea que tengo hasta este momento. Pero como él espera dos argumentos, el primero el título y el segundo la descripción, aquí le puedo colocar task.title, task.description. Ok, listo, entonces de esta forma le digo vas a crear una tarea. Una vez creado ya estaría, entonces vamos a guardarlo. Y no tengo errores aquí en la consola. Entonces vengo aquí y refresco y le digo por ejemplo, ok, vamos a añadir una tarea nueva. De hecho si vengo aquí en localhost 3000,
allí hay una tarea, ok. Entonces vamos a crear una nueva, le digo cualquier cosa, le doy save. Pero cuando yo añado, si yo vuelvo hacia atrás, pueden ver que no hay nada, ok. Incluso si yo refresco no hay nada, porque en este caso, digamos que cuando yo refresco, la aplicación se sirve desde cero y el estado empieza desde cero, sin la tarea que he añadido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, cuando yo añado una tarea, que cambie de página internamente. Entonces le digo, una vez terminas de crear la tarea, lo siguiente es que voy a utilizar el router de React, de Next.js, perdón. Le digo, vas a utilizar next router, use router. Bueno, no next router, sino next navigation. Ok, y aquí el use router es el mismo. Entonces aquí le digo, vas a crear un router que viene de use router. Y cuando terminas de crear, le digo router.push. Y le coloco a la dirección, que sería en este caso, serían la ruta inicial, y ya con eso estaría. Listo, entonces vamos a guardarlo. Y ahora sí, si yo vengo y le digo, por ejemplo, cualquier tarea, le digo nueva tarea. Ya sé que lo he escrito mal, vamos a dar save. Y pasa hacia la siguiente, en este caso hacia la vista inicial. Pero aquí ya está con nuestro estado actualizado. Ahora, el asunto es que si yo creo una nueva tarea, es decir, vuelvo hacia atrás y en este caso añado algo nuevo, por ejemplo le digo cualquier cosa, save, pueden ver que aquí me da un error. ¿Por qué? Porque estoy repitiendo el ID, ya que el ID 10 ya lo había añadido, entonces cuando añado otra tarea también tiene el ID 10. Esto es en el contexto, ¿ok? Aquí cada vez que yo creo le estoy añadiendo el ID 10. Entonces si creo 10 tareas, todas van a tener el ID 10. Entonces aquí nosotros podemos hacer dos cosas. Contar la longitud del arreglo. Por ejemplo, le puedo decir esto va a ser igual a task.length, que es una forma. Entonces si por ejemplo aquí hay 3 elementos, 1, 2 y 3. Si yo añado, esto va a ser 4. Si yo añado otro va a ser 5, 6 y así hasta que, bueno, mientras se va contando cada uno de los elementos. Pero en lo personal yo prefiero utilizar bibliotecas que dan un ID único. Entonces para poder hacer eso nosotros podemos importar una biblioteca que se llama UUID. Y esa biblioteca es fácil de instalar, entonces podemos instalarlo aquí desde consola. Puedo decirle, vamos a limpiarlo. Aquí le digo npm install UUID. Doy un enter. Y con esto ya podemos venir aquí, ya está instalado. Otra vez npm run dev. Ahí está ejecutándose. Y ahora podemos venir aquí arriba. Voy a alejarlo un poco. Okay. Y vamos a venir aquí arriba de todo y voy a decirle, vamos a importar desde UUID su versión. Ahí él tiene varias versiones este paquete, pero en nuestro caso le digo, ok, voy a importar la versión 4. Ahora voy a colocarle un nombre, porque versión 4 o V4 no quiero colocarle en el código, sino lo voy a renombrar como UUID. Listo, entonces de esta forma, si yo quiero crear al momento de que se está añadiendo un ID único, voy a decirle UUID, lo ejecuto y listo. Esto me va a retornar en este caso un string único. De hecho, si yo quiero verlo, cada vez que estoy iterando, por ejemplo, aquí en la página, vamos a venir en page, en la página inicial, le digo muéstrame por consola las tareas que tengas hasta ese momento. Entonces si yo guardo y vengo aquí y refresco, vamos a ver. Voy a ver aquí arriba el arreglo y pueden ver que el arreglo todavía tiene tarea 1, 2 y 3, pero si yo añado algo nuevo, por ejemplo le digo /new y añado algo nuevo, cualquier cosa, ok, vamos a cambiar save y pueden ver que hay un nuevo objeto. Este nuevo objeto tiene un ID que luce de esta forma, ya no tiene un número ni un string basado en esto, sino que es un string generado con el paquete y esto es único y no se va a repetir. Listo, entonces de esta forma cuando yo vuelva a crear ya no voy a tener el mismo error. De hecho puedo venir hacia atrás, puedo volver a crear otra cosa más, save, y se ha añadido aquí al final y no va a tener, por ejemplo, en este caso el ID similar. De hecho van a ser completamente distintos, como pueden ver. Ahora yo estoy navegando con el Alt hacia la izquierda, a la derecha, que es una forma de navegar en el historial del navegador. Pero en este caso hay una mejor forma, que es creando una navegación. Entonces podemos venir aquí de momento en Components y voy a crear un nuevo archivo que se llame Navigation, por ejemplo, o navbar.js. Entonces en navbar nosotros vamos a crear una etiqueta UL de momento. Okay, de hecho primero tengo que crear un componente de React. Okay. Y aquí en este div vamos a hacer lo siguiente. Primero, como esto va a ser un header, vamos a colocar una etiqueta header. Dentro de la etiqueta header voy a crear un div. Okay. Y dentro del div vamos a colocar aquí, de hecho voy a colocar un botón simplemente, ¿ok? Y este botón es el que va a redireccionar. Este botón va a decir, por ejemplo, añadir tarea, add task. Entonces cuando den un clic en este botón,
cuando den un clic, voy a redireccionar utilizando el enrutador que ya hemos visto. Entonces arriba le digo vas a importar desde Next Router, bueno, Next Navigation, siempre me confundo, Next Navigation, Use Router, y aquí voy a traer el hook. Vamos a colocar const router es igual a use router, ok, y aquí en la función le digo vas a ejecutar ese router push y vamos a hacer lo que lo envíe a la ruta /new. Ahora, como yo también quiero que vuelva a la página inicial, vamos a colocar aquí un header antes del div, un h1, ok, y este h1 va a tener el título de la aplicación que va a decir task app, por ejemplo, ok. Y ahora este task app de aquí nosotros tenemos que colocarlo dentro de un enlace para que enrute. Entonces puedo colocarle un clic, o la otra forma es que también desde Next Navigation yo puedo traer un componente que se llama link. De hecho no viene desde Next Navigation, sino viene desde Next Link, ok, y este da un componente link. Este es como el link de React Router, o básicamente si no utilizas esa biblioteca es simplemente colocar link y adentro colocar el elemento. Y este link de aquí ya tiene una propiedad llamada to, que es para decirle hacia dónde va a enviar. De hecho no es to, es href, y es hacia dónde va a enviar. Entonces aquí le digo vas a enviar a la ruta inicial. Entonces ya tengo la navegación, pero no la estoy utilizando. Entonces lo que puedo hacer es, yo aquí voy a exportarlo, el componente, de esta forma, y ya no necesito el export default. Listo. Entonces con esto ahora lo que puedo hacer es venir en mi, vamos a venir aquí en el app page, en el layout de hecho, y debajo del body, o bueno en este caso donde yo tengo por ejemplo este layout, vamos a colocar la navegación. Entonces le digo este task provider, adentro, muy aparte del elemento children, vamos a colocarle por ejemplo aquí una navegación, un navbar, ok. Y bueno, de esta forma es como se importa. Aquí arriba ya se importa, como pueden ver. Y aquí está utilizando las rutas absolutas, que es el @/component. Pero bueno, es otra forma también de usarlo para no utilizar las rutas relativas. Vamos a guardarlo, y si vengo aquí en la aplicación, vamos a refrescar. Debería haber en este caso el componente, pero como esto es componente del lado cliente, tengo que utilizar useClient. Entonces vengo aquí en el navbar y le digo esto viene desde el cliente, porque es un enrutador de cliente, useClient. Entonces vengo aquí en la aplicación y ahora sí tengo un botón y un título. Le doy en el add task, me envía el formulario, un clic al inicio, y de esta forma puedo añadir algo. Save, se añade. Puedo volver a añadir otra cosa, se añade. Y si doy un add task, si quiero volver atrás, simplemente doy un clic aquí y vuelven las tareas. Listo, entonces de esta forma ya estoy creando básicamente lo que sería el añadir y el listar tareas. En la siguiente sección vamos a hacer funcionar este delete. De momento vengo aquí en el código, voy a cerrar todas estas pestañas, ¿okay? Voy a ir cerrándolas todas y continuamos en la siguiente sección. En esta sección vamos a aprender cómo eliminar una tarea. Para poder hacerlo, primero necesitamos crear la función que realmente quite el elemento del arreglo. De hecho, hasta este momento nosotros teníamos estas tareas tienen un ID, por ejemplo, que de momento estamos combinando porque aquí estas tareas tienen números, y cuando yo creo una tarea o añado con el formulario, esta le coloca un string. Entonces, esas tareas pueden ser un número o un string, de momento. Entonces, cuando yo quiero eliminar, tengo que comparar los elementos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Muy aparte de esta función, voy a minimizarlo. Y aquí voy a crear otra función que se llame delete task. Este delete task lo que va a esperar es un ID de la tarea que queremos eliminar. Entonces, este ID, para poder encontrarlo, primero tenemos que recorrer todo el arreglo, y si coincide con un elemento, lo vamos a quitar. Es la forma, o también lo que podemos hacer es simplemente filtrar, es decir, vamos a crear un nuevo arreglo, pero sin el elemento que queremos eliminar. Sería más o menos así. Por ejemplo, yo le digo, copia todo el arreglo que ya tenemos, del arreglo de tareas. Del arreglo de tareas, antes de copiarlo, primero vamos a filtrarlo. Entonces, al filtrarlo, lo que vamos a hacer es que por cada tarea que recorras, vamos a buscar. Entonces, si la tarea que estás recorriendo en su propiedad ID es exactamente, es diferente que el ID que te están pasando aquí arriba, es decir, si el ID de cada una de las tareas es diferente a este ID, entonces no lo añadas en el nuevo arreglo. Y ya está. Con esto, básicamente, vamos a establecer nuevas tareas. Entonces, aquí le digo, vamos a colocar aquí, establece esas nuevas tareas. Y ya está. Coloco aquí el arreglo. Y con esto ya estaría actualizando el arreglo de tareas, pero sin sin la nueva tarea que estamos buscando. Ahora, esto de aquí, una vez elimina, ya puedo quitar estas llaves porque en realidad no voy a estar devolviendo nada más. Y para utilizarlo también lo voy a exportar aquí, le digo exporta esta función delete task. Listo, ahora ya tengo acceso a esta nueva función en mi contexto.
Entonces donde lo voy a utilizar es aquí en el task card, el componente. Y ese task card va a utilizar en este caso, aquí arriba voy a decir, y vas a importar el contexto. Del contexto vas a importar task context. Vas a importar aquí el useTask. Vas a ejecutar el useTask. Y de allí vamos a traer todas sus funciones. En este caso voy a traer la función delete task. Entonces cuando yo dé un clic, en este caso en el botón delete, es donde quiero que se ejecute. Entonces le digo, cuando des un clic aquí, vas a ejecutar el delete task y vas a pasar el ID de la tarea actual que se esté recorriendo. Formateo y quedaría así el componente. ¿Ok? Y bueno, si yo vengo ahora sí en la aplicación y por ejemplo le digo quiero eliminar my first task, un clic y se va. Solo que aquí se están yendo todos. Vamos a ver por qué. Creo que no se está deteniendo. Vamos a ver. Editando uno. Voy a ver si el ID es correcto. Ok. Vamos a ver el task ID. Vamos a ver qué está pasando. Vamos a refrescar. Ah, bueno, es que ya veo. No es que se ha eliminado todo. De hecho la URL ha cambiado. Ha cambiado de /edit/1. ¿Qué significa eso? Que bueno, cuando yo he dado un clic. De hecho vamos al inicio. Pueden ver que ahí está. Le doy aquí en delete. Me envía edit 1, pero si vuelvo atrás ahí no está la tarea. Ahora, ¿por qué se está enviando si este botón no lo había programado para eso? Porque el que el programé para que navegara es la tarjeta. Bueno, es porque aquí como este botón estoy dando un clic y acaba, lo siguiente, el evento que falta es el evento que está aquí atrás. Entonces lo que yo quiero hacer cuando doy un clic en este botón es decirle que aquí acabe. Que ya no continúe con el evento de atrás, que no se propague el evento hacia atrás. De hecho, existe un evento que evita eso. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Puedo decirle, cuando yo doy un clic en este botón, no quiero que redireccione a otro lado. Entonces vamos a decirle aquí que este botón va a recibir el objeto event. Y aquí le voy a decir event.stopPropagation, que es como decir, acaba aquí el evento, no vayas a enviarlo hacia otro elemento que esté por atrás. Entonces yo refresco y le doy aquí delete, por ejemplo, pueden ver que no me está redireccionando. ¿Okay? A menos que yo dé un clic fuera del botón, que no se va a activar ese evento. Por ejemplo, aquí le doy un clic y ya me redirecciona. Pero si doy un clic en el delete, se va y ya no me redirecciona. ¿Okay? Entonces eso es básicamente lo que hace el stop propagation. Ahora, con esto ya estoy eliminando prácticamente. Pero si queremos hacer más cosas, ya sabemos que simplemente tenemos que venir aquí en los eventos y modificar algo. Por ejemplo, confirmaciones. Si yo quisiera hacer una confirmación antes, puedo venir aquí antes del delete, así le puedo decir window.confirm. Le digo, ¿está seguro de querer eliminar? Esto me va a dar una confirmación. Le digo, vamos a llamarle confirm. O bueno, vamos a llamarle accept, por ejemplo, aceptar. Y le digo, si acepto, entonces vas a ejecutar recién esta función delete task. De hecho, no es necesario las llaves también aquí. Yo puedo colocarle de esta forma. Entonces si le dio no se va a ejecutar esto, pero si le dio sí, entonces se va a ejecutar esta función. O si le dio cancelar, no se va a ejecutar esto. Entonces guardo. Y si yo vengo aquí y por ejemplo vamos a refrescar. ¿Okay? Entonces le doy en delete. Me dice, ¿está seguro? Vamos a darle cancelar, no se va. Vamos a darle ok, se va. Entonces de esta forma también podemos ejecutar, digamos, una confirmación antes de eliminar. Y ya estaría. Entonces en la siguiente sección vamos a continuar con el editar. En esta sección vamos a aprender cómo editar una tarea. De hecho, no estoy hablando de actualizar la tarea, sino de editarlo, es decir, poder recibir los datos y poder cambiarlos. Entonces, para poder hacer eso, probablemente ustedes estén pensando, ok, en este /edit, /algo, por ejemplo, de hecho aquí puedo dar un clic simplemente. Ok, aquí es donde nosotros vamos a colocar un formulario. Y de hecho podríamos colocar un formulario, recibir los datos y demás. Pero nosotros ya tenemos un formulario creado, que es el /new, ok, que está aquí. Entonces, si yo quiero editar, prácticamente tendría que crear los mismos inputs, solo que colocando los datos aquí para que yo pueda venir y editarlos o quitarlos, por ejemplo, eliminarlos. Entonces, eso es básicamente el editar. Entonces, para poder reutilizar ese formulario, lo que podemos hacer es lo siguiente. Cuando nosotros estamos en las páginas, por ejemplo, en la página new, en page, nosotros este page estamos exportándolo por defecto, que es algo que pide en Next.js. De hecho, esta es una forma de exportarlo. Otra forma también es colocando al inicio export default seguido de la función, pero bueno, ya está exportándose abajo, entonces eso nos va a dar un error, ya está exportándose aquí. Entonces, como yo quiero reutilizar esto, es tan fácil como venir en el otro archivo, que es el edit ID, que es el que quiero que tenga aquí el formulario, y ya no coloco nada de esto, sino lo que voy a hacer es importar el componente que tengo aquí, este componente page. Entonces le digo, vas a importar desde sube otro nivel,
desde la carpeta, bueno, desde el archivo new, y de allí vas a importar page.js, o bueno, page, y desde allí vas a traer esa página. Vamos a llamarle new form page, por ejemplo, o page también podríamos llamarle, pero bueno, yo prefiero colocarle ese nombre para que se den cuenta que es el formulario de añadir nueva tarea. Y luego lo vamos a exportar. Digo export default new form page. ¿Qué hago con este import y default inmediatamente? Bueno, si yo guardo, yo ahora vengo a la aplicación y le doy un clic en una tarea, hacer un clic, pueden ver que ya me está renderizando el componente. Ahora, el asunto es que este componente crea, porque si yo doy un clic aquí, save, me redirecciona y ahí está la tarea, porque eso es lo que hace el formulario. Pero nosotros podemos adaptar ese formulario de new para decirle que si en caso estamos editando, si en caso hay un ID aquí, significa que estamos intentando cambiar datos. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, puedo venir aquí en new page y le digo ok, cuando carga el componente, nosotros tenemos que evaluar si hay un ID. Entonces para recibir ese ID ya habíamos visto que podemos recibirlo a través de params. Ok, y desde ese params yo puedo verlo. De hecho, inmediatamente aquí en consola podemos verlo. Le digo quiero que me muestres params. Guardo. Y si vengo aquí, vamos a refrescar este ID 1. Vamos a ver que arriba tengo un ID que dice 1, porque aquí nosotros vemos que dice 1. Entonces lo veo por consola. Pero si yo vengo desde add task, vamos a venir aquí, add task, pueden ver que el objeto está vacío, porque aquí no hay un ID. Entonces, basado en eso yo puedo saber si está editando o no. Si viene desde new y no hay un ID, entonces está creando. Pero si hay un ID, está editando. Entonces, basado en eso yo le puedo decir, ok, si está editando, trae los datos y llena estos inputs. Puedo hacer esto, puedo decirle useEffect de React. De hecho tengo que importarlo aquí arriba, lo voy a hacer manualmente para que lo vean. useEffect, ok, y aquí le digo de este useEffect vamos a ejecutar la función, y esta función se va a ejecutar apenas cargue el componente, y aquí es donde vamos a hacer nuestra carga de datos. Le digo si existe params.id, el ID que vemos por consola, entonces vamos a traer todas las tareas. Ya sabemos que aquí tengo el useTask, este tiene acceso a todas las tareas. Digo, trae todas las tareas. Entonces, de todas las tareas vamos a buscar un elemento. Entonces vamos a hacer find por cada tarea que recorras. Si la tarea es igual al params.id, entonces esto me va a devolver la tarea. Entonces yo lo guardo en una constante, por ejemplo. De hecho voy a llamarle task found para saber que aquí la tarea fue encontrada. Entonces le digo si la tarea fue encontrada, entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, set task, que es la tarea que teníamos en el estado, es decir, esta tarea de aquí, y aquí le puedo decir taskFound.title y taskFound.description. Listo, entonces de esta forma ya estaría colocándole los datos dentro del estado. Y como aquí el input está, guardando en el estado, yo también podría decirle, ok, aquí también vas a colocar como valor lo que el estado tenga en ese momento en el task title. Y aquí lo mismo para el textarea, le digo vas a colocar como valor lo que el estado tenga en ese task description. Entonces ya con esto, si yo guardo, formateo un poco, voy a mostrarles cómo queda el componente. Ok, así estaría quedando. O sea, ya saben que pueden dar pausa y eso, ok. Entonces vamos a venir y bueno, de momento aquí me dice que no puede leer la propiedad title de indefinido. ¿Por qué? Porque cuando carga el componente, este task está vacío, entonces null. Y está accediendo a un título de null. Es como si yo escribiera null.title, por ejemplo. Entonces obtiene un error. Entonces aquí yo tengo que inicializarlo. Entonces yo le digo vas a colocarle un título que va a ser vacío y un description que va a ser vacío. Guardo. Y si yo vengo aquí en la aplicación pueden ver que ya no tengo el error. Ahora vamos a intentar crear algo. Entonces yo vengo aquí, creo algo. Save. Guarda. Ok. Pero de hecho si ven cuando yo entro en Add Task no aparece nada. Pero si yo entro ahora en un clic en una de esas tarjetas, en este caso, bueno, debería estar el valor aquí. Vamos a ver por qué no se ve. Esta es la regla de tareas. Vamos a ver por qué no se muestra nada. Si params.id, si la tarea es igual a id, a params.id, debería ser, si la tarea fue encontrada, debería colocar el task found. Voy a ver lo siguiente, ok, voy a ver si la tarea fue encontrada aquí. Entonces, task found. Vamos a ver. Entonces le doy aquí, vamos a volver hacia atrás, le digo tarea, un clic. Y me da indefinido, ok, no está encontrando la tarea. Vamos a ver por qué. Quizás al momento de accederlo no está con ese nombre, vamos a ver. De useTask, vamos allí en contexto. Se está mostrando como task, ok, está bien. De las tareas, buscando la tarea .id, si es igual al params.id. De hecho vamos a ver si este params está allí.
params.id. Ok. Y si vengo aquí, por ejemplo, allí está el ID 3, o bueno, el número 3. Entonces, vamos a ver por aquí. Task ID es igual a params ID. Ok, aquí está el asunto, en el lío de encontrarlo. Si no lo encuentras, porque probablemente no está encontrando esta coincidencia, no se está dando. Entonces vamos a ver si realmente al momento de recibir están las tareas, el arreglo de tareas. Ok, vamos a verlo. Voy hacia atrás, le digo clic. Está el arreglo de tareas, está el valor 1. Y aquí debería compararse con 1. Ok, el error que tengo aquí es básicamente porque el params ID es de tipo stream. Y cuando yo lo comparo el ID de las tareas como yo mismo lo he escrito aquí, yo no estoy comparando un string con un string, sino un número. Entonces, en nuestro caso, realmente este es el asunto de cuando estamos añadiendo bien números con strings. Entonces, por ejemplo, para que puedan notar cuál es el lío, si yo aquí le coloco typeof y veo también el typeof aquí, por ejemplo, de una de estas tareas, por ejemplo, simplemente para que lo noten, le digo, muéstrame el tipo de datos de todas las tareas en el índice 0, el ID de una de esas. Entonces, el del primero, el ID guardo. Si vengo aquí y refresco, de hecho aquí, bueno, vamos a ver que no me da no puedo ver la propiedad de ID. ¿Cuál es el asunto? De tareas, plural. Ahora sí, vamos a entrar allí y pueden ver que uno es un string y un número. Entonces cuando yo le coloco el triple igual, obviamente no son lo mismo. Entonces es por eso que me está dando el error. Pero bueno, en realidad estas tareas de aquí yo las tendría que colocar en este formato para que puedan ser iguales, ¿ok? Pero bueno, no hace falta realmente porque estas tareas solamente era un ejemplo. Nosotros ya estamos añadiendo tareas con esta función createTask. Entonces vamos a dejarlo como estaba. ¿Okay? Vamos a dejarlo como estaba. Vamos a dejarlo así. Entonces si buscamos la tarea y si es encontrada se establece en el estado. Entonces funcionaría de esta forma. Primero, al inicio ya no tengo nada. Vamos a añadir una nueva tarea. Le doy a editar y se llena aquí en este caso en el formulario. Pero pueden ver que aquí arriba dice edit concatenado con el ID. Entonces aquí le digo mi nueva tarea. El asunto es que si yo doy en save, esto va a guardar, no va a editar. Entonces para que se edite realmente vamos a hacer esta condicional de si el parámetro está definido, vamos a colocarlo aquí en el handle submit. Entonces siempre vamos a evitar que la página se refresque. Siempre vamos a redireccionar al inicio. Pero aquí es donde vamos a colocar la condicional. Entonces le puedo decir si el params.id existe. Entonces vamos a estar editando. Entonces le digo console log editing, por ejemplo. Caso contrario, si no está ese params ID, vamos a crear la tarea como está. Entonces si yo guardo, ya con eso, vengo aquí por ejemplo en añadir tarea, le añado cualquier cosa. Allí está el dato, le doy un clic y le digo por ejemplo tarea tercera. Le doy un save y me redirecciona, pero solo me dijo editing y no lo ha cambiado, como pueden ver, no dice tarea tercera. Entonces esto significa que no está actualizando. Y está bien, porque de momento nosotros le estamos diciendo solo muéstrame el mensaje por consola y luego redirecciona. Y de hecho vamos a cerrar esto de aquí y ya en la siguiente sección continuamos con el actualizar. En esta sección vamos a aprender cómo actualizar una tarea. Para poder hacerlo vamos a venir en el task context y así como tenemos esta función de delete y crear, también vamos a crear una función para poder, en este caso vamos a decirle actualizar, update task. Entonces este update task lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer lo mismo al momento de eliminar. Vamos a tener que recorrer, encontrar un nuevo arreglo, solo que al momento de encontrarlo vamos a tener que cambiar los valores. Entonces sería muy similar aquí, le digo vamos a establecer un nuevo valor a las tareas. Vamos a copiar el arreglo de tareas y luego una vez lo hemos copiado vamos a tener que colocar un elemento nuevo. Sin embargo, este elemento nuevo no va a ir solamente así, sino que antes de establecerlo voy a tener que recorrer el arreglo y por cada tarea que recorra vamos a decirle que si la tarea en su propiedad ID es igual al ID que me están pasando en la función, entonces aquí es donde vamos a crear un objeto nuevo. Entonces le digo si esto es igual, entonces vamos a crear un objeto nuevo. Caso contrario, vamos a dejar la tarea como estaba. Entonces de esta forma voy a decirle aquí, le digo ok, este objeto, vamos a quitar aquí esto. Le digo este objeto va a tener como título el task, bueno, el del ID nuevo me tiene que pasar también la tarea actualizada, de hecho. Entonces aquí también me tiene que pasar los campos updated task, por ejemplo, que sería el nuevo objeto con el nuevo título, es decir, un título nuevo. Aquí y también un description. Entonces todo eso va dentro de un objeto que yo voy a llamar updated task. Ok, tarea actualizada. Entonces aquí le digo el título va a ser lo que viene de updated task
.title, y lo mismo con description, description, updatedTask.description. Pero como voy a estar repitiendo, es fácil que yo haga esto. Simplemente le digo, vas a tomar la tarea que estás recorriendo y vas a combinarlo con el updatedTask. Eso lo que va a hacer es lo siguiente. Aquí arriba le hago un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un objeto que tiene el valor x igual a 10 y yo tengo otro objeto que tiene y igual a 10, cuando yo hago esto de aquí, cuando yo le digo objeto el primero, supongamos que este tiene una constante a y este es una constante b, y yo hago esto, le digo quiero que copies todos los valores de a y quiero que copies todos los valores de b. Esto de aquí lo que va a hacer es combinarlo. Lo que va a producir es un x igual a 10, un y igual a 10. ¿Okay? Ahora, si nosotros hacemos esto es para combinar, pero si yo tengo aquí x10 y aquí creo otro valor x20 por ejemplo, y hago esta combinación de aquí, ahora lo que voy a obtener como resultado no es x10 y x20, sino es simplemente x20, porque es básicamente primero se asigna el primer valor y luego como el segundo valor también tiene x, entonces se combina en uno solo y solo me da x20. Creo que ha sido más complicado hacerlo así, pero básicamente lo que estoy diciendo es que se reemplaza un valor por encima de otro. Entonces esto es básicamente para actualizar. Entonces como esto no va a retornar nada, vamos a combinarlo de esta forma y sería lo mismo. Entonces yo guardo, y si quiero utilizar esto vamos a venir ahora sí en el componente del formulario, que sería new, y aquí en el editing simplemente vamos a decirle vamos a importar desde el contexto, que sería updateTask por ejemplo. Ok, y vamos a importarlo aquí, pues si le vas a actualizar una tarea, y el actualizar necesita dos cosas: el task ID, la tarea que se está buscando para actualizar, y los nuevos campos. Los nuevos campos vienen justamente del estado, porque son los nuevos datos que he actualizado. Y ya estaría. Entonces con esto, si yo vengo aquí en la aplicación, por ejemplo, le digo vamos a crear una tarea nueva, creo algo nuevo, save, ahí está. Y si vengo al inicio, ahí está. Bueno, este ya era el inicio, pero si creo otra más, ahí está. Y si quiero actualizar, doy un clic, digo que este va a ser segunda tarea. Esta es una tarea nueva, esta es una tarea nueva. Save. Y bueno, en este caso debería redireccionarme, pero vamos a ver cuál es el error. UpdateTask no es una función, creo que lo he llamado distinto, vamos a ver cómo lo he llamado. Sí está UpdateTask, pero no lo he exportado. De hecho aquí, revisen los nombres. Otra cosa que aquí me he dado cuenta, que yo espero el objeto de aquí, ¿okay? De hecho vamos a llamarle new fields, nuevos campos, o new data realmente, new data, y aquí sería new data, para que no se confunda con el nombre, ¿okay? O para que yo mismo no confundirme con el nombre. Y aquí voy a decirle la función, tengo que exportarla. Ahora sí, guardo y ya está. Ahora sí venimos aquí en las tareas, le digo crea una nueva tarea, save, ahí está. Vamos a crear otra nueva, ahí está. Quiero editar esta, le digo por ejemplo mi primer tarea, dato nuevo, le digo save, y debería reflejarse aquí, pero no está mostrándolo, entonces significa que no lo he actualizado. Entonces vamos a ver cuál es el asunto. Task, copio el arreglo de tareas, recorro las tareas. Si el task.id es igual al id que estoy ejecutando, esto combina, esto simplemente actualiza. Caso contrario, simplemente mantenga la tarea como está. Esto de aquí debería funcionar. Vamos a ver por qué he pasado. Y desde aquí al momento de pasarle los datos está el lío, el ID y los nuevos datos. Ok, aquí yo le he colocado el task ID, no es el task ID, es el params ID. Es el parámetro de la tarea que estoy tratando de actualizar. De hecho vamos a comprobarlo, params ID. Ok, vamos a verlo. Por ejemplo, quiero actualizar esto, le digo primer tarea, save, y ahora sí me dice primer tarea. Y de hecho también el campo le digo, vamos a colocarle descripción nueva, save, y ahí está. Listo, entonces de esta forma ya tengo básicamente el CRUD hecho. Entonces ya tengo el actualizar, ya tengo el confirmar. Sin embargo, esta aplicación no está guardando los datos en local storage ni nada de eso. Esto quiere decir que si yo refresco la aplicación, vuelve el estado al inicio, y no tiene mucho sentido crear una aplicación web que no guarde los datos si no tiene un backend, por ejemplo. Entonces, para poder hacer eso, en la siguiente sección vamos a añadir un local storage para que lo guarde, en este caso en el navegador, y de esta forma ya podemos, no importa si refrescamos la página, y vamos a tener un lugar donde van a estar almacenados.
Hasta este momento ya tenemos una aplicación muy sencilla que nos permite poder guardar una tarea y poder listarlo dentro de la interfaz. Ahora, el asunto es que cuando yo refresco la página esta se va, porque no hay ninguna forma de cómo se están guardando los datos. Entonces, para poder hacer eso podemos utilizar el local storage que ya viene dentro del navegador, y que si nosotros venimos aquí, por ejemplo, en Application, aquí nosotros podemos tener básicamente una forma de persistir datos. De hecho, aquí en local storage, cuando ustedes entren van a verlo vacío, pero ustedes pueden guardar algo aquí. ¿Ok? Entonces, para poder hacerlo desde la aplicación, lo que podemos hacer es lo siguiente. Primero, cuando nosotros vengamos aquí en este context, vamos a ver que aquí ustedes tienen este arreglo. Entonces, cuando el arreglo cambie, yo quiero guardarlo. Entonces, algo que se puede hacer es lo siguiente. Yo puedo decirle con un useEffect, de hecho voy a importar el useEffect aquí desde React, useEffect. Entonces el useEffect lo que hace, como ya saben, es que ejecuta un código cada vez que cambia. Entonces yo le puedo decir aquí, vas a ejecutar esta función cada vez que las tareas cambian. Entonces lo que puedo hacer es decirle que utilizando el local storage voy a establecer un ítem y voy a guardarlo como tareas. Y estas tareas que voy a estar guardando en este caso van a ser este arreglo que tengo de momento, que es el arreglo de tareas. Ahora, si yo lo guardo así, él me va a dar un object porque aquí estoy guardando un objeto de JavaScript. Y en realidad yo quiero guardar un string porque es lo único que guarda el local storage. Entonces vamos a convertir ese objeto a un string con json.stringify y le voy a pasar las tareas. Listo, entonces si yo guardo con esto y vengo ahora sí en la aplicación y refresco, pueden ver que ahí está y pueden ver que las tareas han sido asignadas aquí. Entonces si yo creo una tarea nueva, una tarea nueva, se añade, si añado otra, se añade, y pueden ver que aquí en el local storage se están guardando como un string. De hecho aquí el navegador también lo permite estructurar. El asunto es que si yo refresco la página, se van nuevamente. ¿Por qué? Porque al momento de que carga la página, el contexto empieza desde aquí y establece el arreglo como vacío. Entonces al establecer el arreglo como vacío, está colocando estas tareas como vacío aquí. Entonces lo que yo puedo decirle es que no lo coloque como vacío si hay datos en el local storage. Entonces para hacer eso yo puedo quitar este arreglo y puedo decirle vas a ejecutar una función. Y primero vamos a decirle que aquí vamos a hacer una consulta. Esta forma de escribir un useState es para de cierta forma decirle vas a ejecutar este useState y no vas a asignar aún el valor. Primero tenemos que ejecutar lógica. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, le digo local storage.getItem. Vamos a extraer lo que viene de tareas. Y como en este caso, cuando extraemos tareas, obtenemos lo contrario, un string, y ahora yo quiero un objeto de JavaScript para poder operar con él, vamos a tener que convertirlo. Entonces esto de aquí, yo puedo decirle aquí, por ejemplo, le digo voy a guardar esto en una variable item, tengo que convertirlo luego, puedo decirle json.parse, y de json.parse le paso el item. Entonces de esta forma nosotros podemos convertir, por ejemplo, el valor. Ahora, esto de aquí me va a dar un objeto de JavaScript, entonces yo puedo guardarlo. Entonces yo puedo decirle esto de aquí, básicamente son las tareas. Y ya estaría. De esta forma, si yo vengo por consola, cuando cargue la aplicación debería ver por consola esas tareas. Entonces vamos a verlo. De hecho por aquí no sé si tengo algo más, que creo que no. Vamos a guardar esto. Y creo que aquí en Components, en app, en la página inicial, aquí voy a quitar este console log. Vamos a guardar. Ahora sí, vamos a venir a la aplicación. Y pueden ver que aquí tengo un error, ¿ok? El error es que, aquí me dice que no existen las tareas cuando cargan. Y la razón es que como al momento de que el context ejecuta esta consulta, me muestra las tareas por consola, pero no retorna el arreglo. Entonces cuando carga, esto no es asignado, es decir, este useState no tiene asignado nada, simplemente ejecuta lógica y acaba. Si yo quiero asignarle, le puedo decir return arreglo, o return un número, o return un string, por ejemplo, o un objeto. Cualquiera de esos funciona. Pero en nuestro caso, como queremos un arreglo, vamos a asignarlo vacío de momento. Esto es lo mismo que antes, es decir, vamos a obtener un arreglo aquí, solo que de momento esta función nos va a permitir poder ejecutar estas porciones de código. Entonces vamos a venir, vamos a refrescar, y pueden ver que allí está el arreglo. Pero si yo vengo aquí en la consola del navegador, pueden ver que allí también está el arreglo. Ahora, eso significa que ya está leyendo lo que viene desde local storage. Entonces le puedo colocar una condicional o algo por el estilo, es decir, que revise si tiene un dato o no. Entonces podemos decirle si el local storage tiene un ítem. Si el local storage, vamos a colocarle aquí si task.length tiene, por ejemplo, vamos a decirle es mayor a 0, significa que tiene como mínimo un elemento. Entonces vamos a establecer eso como un valor. Entonces básicamente tenemos que decir, ok, vas a establecer en el local storage, en este caso no en el local storage, perdón, sino en el estado, con un setTask vamos a establecer las tareas que vienen desde local storage.
Y ya está, y aquí deberíamos acabar. Entonces aquí, por ejemplo, debería ser esta forma. Le digo, vas a establecer las tareas y acabas. Ya no es necesario que continúes con nada más. O incluso aquí no es necesario llamar el setTask porque bueno, ya estoy dentro de la función. Entonces simplemente le digo, vas a retornar estas tareas. Y ya está. Ahora sí, vamos a guardarlo. Y si yo vengo aquí en la aplicación y refresco, de momento no tiene nada, pero vamos a venir aquí en Application, en Local Storage, vamos a añadir algo nuevo. Save. O vamos a añadir otra tarea más. Save. Y si yo refresco, pueden ver que allí sigue la aplicación. ¿Ok? Porque básicamente está leyendo lo que está en el Local Storage. Pero hay un pequeño detalle con Next.js. Si yo abro la consola, pueden ver que aquí me está dando errores múltiples. La razón de que me está dando estos errores es porque Next.js, estas porciones de código, si bien para código de React funcionan, Next.js las ejecuta en el servidor. Esto quiere decir que si nosotros ejecutamos esto está pasando por el servidor y lo está procesando antes de devolverlo al frontend. Entonces en el servidor no está Local Storage. Y como no está, me está dando un error. De hecho aquí incluso pueden ver que el error es que me dice Local Storage no está definido. La razón es que justamente cuando pasa por el servidor no se procesa de esa forma. Entonces, ¿qué hacemos si igual tiene que pasar por el servidor? Y bueno, y ustedes se deben estar preguntando, ok, pero ya pusiste useClient al inicio. Y sí, ya lo hemos colocado, pero en este caso aún así esto pasa por un preprocesado de Next.js. Entonces la solución es colocar esta lectura del Local Storage en otro useEffect. Hacer algo como esto. Vamos a colocar aquí un useEffect. Este useEffect lo vamos a ejecutar. Y este va a ser el encargado de leer el valor. Entonces ya no vamos a leerlo con esa típica sintaxis. Esto de aquí funcionaría perfectamente si tan solo fuera React. Pero en este caso, como estamos usando Next, ya no podemos usar esto. Entonces vamos a cortar todo esto. Ok, voy a pegarlo aquí. Y en este caso ya podemos dejarlo como estaba esta función. Es decir, voy a dejarlo con el arreglo vacío. Y solamente apenas cargue la aplicación, lo primero que voy a hacer con este useEffect es consultar los datos, convertirlos, consultar si tiene un elemento mayor a 0 y los establezco. Si no, en este caso ya no es necesario retornar nada. Y de hecho aquí tampoco voy a retornar nada, sino que aquí voy a establecer ahora sí las tareas si contienen algo. Si no contienen nada, lo dejo como está. Entonces ya con esto, si yo guardo y vengo aquí en la aplicación y refresco, pueden ver que allí sigue todo igual. Pero si abro ahora la consola del servidor, ya no debería tener ese problema. Vamos a verlo. Me dice task contest línea 22. Ok, creo que este es el mensaje antiguo. Vamos a verlo. Ok, allí no hay ningún error. Este error tan solo aparece cuando nosotros refrescamos la página. Por ejemplo, yo refresco. Ok, no hay nada por allí, no hay error. Vamos a añadir algo nuevo. Save, no hay error. Ok, y refresco otra vez. Y listo, no hay error. Entonces de esta forma nosotros ya estamos guardando en el Local Storage y hemos resuelto el asunto de que se está procesando en el lado del servidor. Ahora, muy aparte de esto, si nosotros queremos tener un poco más de orden y no estar colocando esto aquí, podemos moverlo a un hook. Entonces yo puedo venir aquí, aparte de context de app, puedo crear una carpeta que se llame hooks. Y de hooks puedo crear mi propio hook que se llame use local storage.js. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a exportar una constante que se llame use, bueno, una función que se llame use local storage. Okay. Voy a colocarlo de esta forma. Y esta función lo que va a recibir son dos cosas. Primero, un un nombre de una variable que nosotros queremos guardar en el local storage. Entonces le digo aquí puede ser task, por ejemplo, y luego el valor, que va a ser un estado inicial, un initial state, que es el dato que yo quiero guardar en el local storage. Entonces esto es como decir, cuando vamos a guardar tengo que pasar, por ejemplo, local storage state item, y aquí yo tengo que pasar, por ejemplo, tareas y luego un valor. Bueno, esto de aquí es lo que va a ir aquí adentro, y ya no voy a pasarle esto, sino le digo voy a pasarte un key para poder reutilizar esto, y también un initial state. Ahora, esto de aquí tan solo lo voy a establecer cuando cambien los datos de este key, es decir, cuando cambie el arreglo. Entonces, para poder hacer esto, le voy a decir, ok, tengo que crear un useState aquí adentro también. Entonces, vamos a importar desde React un useState. Y esto lo hago para poder reutilizar de nuevo este hook varias veces. Entonces, puedo decir vamos a crear un cons, vamos a importar aquí un arreglo y le digo desde useState, cuando se ejecute, me va a dar dos valores. Entonces me va a dar primero un state y un set state. E inicialmente vamos a colocarle un initial state. Listo. Ahora, cuando el state cambie, es decir, también tengo que importar un useEffect. Le digo aquí vas a ejecutar un useEffect. Ok. Cuando el estado cambie, entonces vamos a guardarlo en el local storage como ya lo habíamos visto. Voy a colocar el key
y en este caso ya no sería el initial state sino el state, y quedando de esta forma. Entonces lo único que estoy haciendo es colocando un estado. Cuando el estado cambie, guarda en el local storage, pero lo mismo tengo que colocar aquí en este useEffect. También después le digo que cuando cargue, como esto va a ser procesado con Next.js, cuando cargue la aplicación nosotros tenemos que evaluar si este estado tiene un dato o no, perdón, lo que viene de local storage. Entonces le puedo decir desde local storage get item, vamos a comprobar que el key tenga un dato. Entonces si tiene un dato, esto vamos a guardarlo en un item. Entonces aquí comprobamos si el item tiene un dato, entonces vamos a establecerlo en el estado. Entonces yo puedo decirle set, en este caso set state, y aquí también puedo colocarle el método, en este caso json.parse del item. ¿Ok? De esta es otra forma también de escribirlo, es exactamente lo mismo, solo que en una sola línea. Ahora, si nosotros queremos retornar esto, tenemos que decir al final, ok, al final vas a retornar el estado con el set state para que pueda cambiarlo, porque esto es un hook. Y finalmente, esto me va a dar el mismo error que ya habíamos visto, es decir, cuando establecemos el estado, digamos, nosotros vamos a tenerlo sin nada, entonces aquí vamos a tener que colocar una condicional. De hecho, aquí al momento de que cambia, le puedo decirle si el state en su propiedad len, ya sabemos que va a ser un arreglo, es mayor a 0, significa que tiene un dato, entonces guarda ese dato. Y ya está, vamos a guardar esto. Y si vemos, este código en esencia es lo mismo que tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que si nosotros, por ejemplo, de hecho aquí yo lo estoy utilizando la condicional aquí en el useEffect. Si al momento de que está inicializando yo le coloco el set state. Entonces voy a colocárselo aquí también. Si yo puedo colocarle este si task.len al momento de que está asignándole, por ejemplo. Es decir, al momento que ya leyó las tareas. Es decir, aquí el momento que ya leyó esto. Yo puedo hacer la comprobación y asignarle. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Voy a quitar esto. Le digo aquí, vamos a hacerlo por partes. Primero recibo el estado, voy a decirle, este va a ser el item, este va a ser las tareas. Le digo, vas a convertirlo con un json.parse este item. Y luego le decimos si las tareas tienen un dato. Entonces vamos a establecer en el set task, bueno, set state, perdón, aquí, estas tareas. Entonces ahora sí, esto que tenemos es equivalente a lo que tenemos aquí. Entonces ya no es necesario colocar esta lógica aquí. Ya podemos limpiar todo esto. Ya puedo quitar esto de aquí. Ya puedo venir al inicio y quitar también el useEffect porque ya no lo necesitamos. Y lo que voy a hacer es que en este useState ya lo voy a quitar. Y voy a decirle, voy a utilizar el useLocalStorage que ya he creado. Entonces voy a importar aquí arriba. Subo e importo mis hooks. Llamo el useLocalStorage y desde allí traigo el useLocalStorage. Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutarlo, useLocalStorage, voy a pasarle un nombre como debería ser task, por ejemplo, un key, un initial state, que sería un arreglo, y esto me va a retornar dos datos, que sería el state y el set state. Si lo notan, es exactamente igual que nosotros lo que habíamos hecho, solamente que aquí, bueno, nosotros lo habíamos llamado tareas y luego set tareas o set tasks, por ejemplo. Guardo y ya con esto sería exactamente lo mismo. Entonces si yo vengo en la aplicación y por ejemplo yo refresco, en este caso debería estar el dato, pero aquí tengo un error. Me dice JSON parse, JSON parse item. Vamos a ver cuál es el problema. Ahora, este error que estamos obteniendo aquí es porque al momento de que está leyendo, él está obteniendo object. Y esto es porque al momento que hemos estado guardando, no lo hemos estado convirtiendo a strings. Entonces cuando él intenta convertir este object a un objeto de JavaScript, pues falla la conversión. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Nosotros podemos venir aquí en el state y puedo decirle que cuando guarde va a convertirlo a un stringify. Y aquí le paso el state. Ahora sí, si yo guardo y vengo a la aplicación y limpio todo, por ejemplo, y refresco y añado algo, cualquier tarea, nuevamente añadimos cualquier tarea y le doy en refrescar, pueden ver que ya no tengo errores. Y si vengo aquí en la aplicación, en consola, tampoco obtengo errores. Esto nos va a servir para que en el momento de despliegue, como ya no tenemos ningún errores, se va a desplegar muy fácil. Entonces estos mensajes ya no aparecen, como pueden ver. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro local storage definido. Ya podemos dejarlo de esta forma. De hecho aquí en el task provider ya no necesitamos el useState, también lo podemos quitar. Quedaría así. Y listo, de esta forma ya tenemos nuestro local storage. Continuamos en la siguiente sección. En una de las secciones anteriores, cuando creamos nuestro formulario en la carpeta new, recuerdan el archivo page, donde teníamos por ejemplo que crear un handle change, tendríamos que en este caso crear un initial state y también un handle submit. Bueno, en este caso nosotros lo hicimos desde cero porque queríamos aprender.
Pero en una aplicación real nosotros no tan solamente tenemos que recibir datos, sino que también tenemos que validarlos, tenemos que guardarlos aquí en un estado y hacer más cosas realmente. Pero para poder hacer eso hay bibliotecas que ya nos permiten poder manejar formularios. Entonces hay dos que son muy populares en React. Una se llama Formic, que lo pueden buscar en su propia documentación. De esta forma, React Formic. Es esta de aquí. Y la otra se llama React Hook Form. Entonces en nuestro caso, como vamos a estar utilizando bibliotecas que son relativamente modernas, vamos a ir por React Hook Form, que tiene mucha más velocidad en comparación de Formic. Entonces vamos a instalarlo. Para poder hacerlo es bien fácil, porque simplemente venimos aquí en la consola y le decimos npm install React Hook-form y damos un enter. Entonces una vez hemos instalado esa biblioteca, ya podemos venir a la parte de arriba y puedo decirle que importe React Hook Form. Y vamos a traer desde aquí un hook que se llama useForm. Este useForm lo que nos permite hacer es básicamente ejecutar primero aquí la función. ¿Okay? Y desde allí nosotros vamos a recibir un objeto. El objeto básicamente nos va a permitir poder decir qué campos estamos validando. Podemos seleccionar qué campos son requeridos, por ejemplo. Y también nos permite incluso recibir los datos que el usuario ya tipió. Entonces básicamente nos permite poder evitar usar el useState, el handleSubmit y el handleChange. Entonces primero vamos a ir por partes. Primero vamos a importar su función llamada register. Esta función register yo lo puedo utilizar aquí en estos inputs. De hecho aquí le voy a decir, vamos a llamar este register. Y este register cuando yo lo ejecuto me espera dos cosas. Un nombre, como nombramos al input. En este caso por ejemplo yo voy a nombrar a este input title. Y luego si es requerido o no. Entonces recibe un objeto y yo le digo requerido, require en true. Entonces con esto ya le estoy colocando un nombre. Entonces ya no es necesario colocar el input de tipo name. Luego también con esto ya le estoy registrando un change. Tampoco necesito eso. Y el value también. Entonces mi input quedaría de esta forma. Lo mismo vamos a hacer para el segundo input. Ya no necesito el value, el onChange ni el name. Sino que aquí voy a colocarle todo eso. Y por eso se utiliza esta sintaxis, porque aquí él va a reemplazar lo que le devuelve esta función, lo va a colocar todo aquí dentro de este text array. Entonces él ya añade esos tres. Ahora vamos a guardar, y si queremos utilizar estos valores, tenemos que hacerlo en el onSubmit. Entonces todo este handleSubmit que nosotros habíamos hecho aquí, ya no va de esta forma, sino que ahora vamos a importar también desde useForm su hook o su función llamada handleSubmit. Este es el handleSubmit que viene ya desde el formulario. Ahora, en este caso pareciera que ya no necesitamos esto, pero realmente sí, porque cuando nosotros ejecutamos el handleSubmit, nosotros tenemos que decir hacia dónde va a ir los datos y tenemos que validar incluso. Entonces, para poder hacer eso, nosotros vamos a cortar simplemente este contenido que teníamos aquí adentro, de hecho con el router. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar todo este contenido que teníamos de prevent default y todo esto. Si no, lo que vamos a hacer aquí es llamar este handleSubmit. De hecho, aquí voy a nombrar a esta función onSubmit, por ejemplo, y este va a llamar por mí en la función handleSubmit. Entonces le digo, este es el que va a llamar por mí el handleSubmit. Y el handleSubmit a su vez me va a dar un dato, entonces yo tengo que recibir esos datos. Entonces en este caso, para tener un poco más de orden, yo le voy a decir, ok, este va a recibir una función que me va a dar los datos y esto es lo que vamos a retornar. Esto de aquí también lo voy a quitar. Entonces aquí adentro es donde nosotros vamos a ejecutar lo que ya teníamos. Entonces esta es la nueva forma de utilizarlo con el form. Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, ejecutar una actualización, ya sabemos que es igual. Queremos crear, también es igual. Y cambiar de ruta también es lo mismo. Solamente estamos creando un nuevo contenedor de esa lógica. Ahora esto de aquí va a ir aquí en este formulario donde ejecutamos el onSubmit. Le digo, vas a ejecutar el onSubmit que acabamos de crear. Listo. Recuerden que colóquenlo S mayúscula para que no les dé un error, que es el hook, la función que hemos creado. Listo, entonces con esto ya tenemos finalmente el handleSubmit. Aparte de esto también lo que tenemos que hacer cuando nosotros, por ejemplo, tipeamos algo dentro de este formulario y queremos ver un error, tenemos que colocar también errores. Entonces eso lo que hace el hookForm es darnos también aquí un objeto que se llama formState. Y de formState lo único que me importa es su propiedad llamada errors. Este errors nosotros tenemos que comprobar si tiene algún valor. Si tiene un valor title, significa que hay un error en title. Si tiene un valor description, significa que hay un error en description. Entonces es tan fácil como hacer esto. Le digo errors. Y aquí le digo si errors.title, de hecho en plural, porque así es como le he nombrado, le digo si errors.title tiene algo. Entonces quiero que me muestres un spam, una etiqueta spam, ¿ok? Y esa etiqueta spam le digo quiero que me muestre este campo. Pueden colocarlo en español, este campo es requerido.
Y ya está. Entonces esto de aquí pueden copiarlo, pueden pegarlo debajo del textario, ok, de esta forma. Y aquí ya no sería si error title, sino sería si error description. Si description está dentro de ese error, significa que algo mal ocurrió aquí. Y ya está, con eso ya estamos validando. Ahora, muy aparte de esto, también nosotros vamos a querer que cuando cargue la aplicación, nosotros tenemos que comprobar si existe un ID que viene en el parámetro. Si lo encuentra, tenemos que establecer los nuevos valores en esos datos. El asunto es que ahora ya no tengo ese setTask, es decir, ya no estoy utilizando los valores de esta tarea. De hecho, puedo quitar todo esto y ya sería lo mismo. De hecho, este handle change también lo puedo quitar porque ya no lo estoy utilizando. Entonces, lo único que voy a estar utilizando es el formulario. Entonces, yo como le digo al formulario que en este caso voy a establecerle nuevos datos. Bueno, nosotros en lugar de este setTask vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitarlo y le digo que voy a estar utilizando desde formic otra función que en este caso se va a llamar setValue. Ok, en este caso, bueno, no aquí, sino en este, aquí al lado de handle submit, por ejemplo, le digo voy a importar setValue. Entonces setValue, como su propio nombre indica, me permite establecer valores. Entonces le digo setValue y le voy a decir al título, le voy a colocar lo que viene de taskFound.title, ¿okay? Que es la tarea encontrada. Luego vuelvo a ejecutar esta línea y le digo también voy a establecer la description, lo que viene de taskFound.description. Entonces de esta forma yo estoy asignándole los valores. Ahora, algo que me faltó aquí también es que al momento de enviar ya no tengo el estado de las tareas, sino que este data ya me trae el valor de title y description. Entonces aquí yo le digo vas a pasarle data, que es el title y description, y aquí le digo vas a pasarle data.title, y aquí le digo vas a pasarme data.description, que básicamente es la tarea. Entonces sería exactamente lo mismo. Entonces esto de aquí funciona para poder crear algo. Entonces vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Aquí vamos a ejecutarlo en npm run dev. Ok. Y si venimos en la aplicación, por ejemplo, y le doy simplemente en save, pueden ver que ahora aparece un texto que dice este campo es requerido, este campo es requerido. De hecho, si yo escribo algo, estos datos ya se van. ¿Okay? Y ya con esto, si le doy save, continúa con lo que habitualmente hacía. Entonces, si se dan cuenta, yo no he tenido que colocar ningún useState, ningún handle change, ningún handle submit. Todo esto ya viene con formic. Sé que al inicio puede ser un poco complicado entenderlo, pero yo les recomiendo que comparen las dos versiones del código si ya lo tenían escrito. Y pueden ver que esta forma es mucho más sencilla y también les va a permitir luego poder evitar estar colocando la misma porción de código una y otra vez y ya utilizar una biblioteca que es mucho más rápida. Entonces con esto ya tenemos React Hook Form añadido. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a aprender cómo añadir un mensaje a nuestras operaciones, es decir, cada vez que nosotros creamos, actualizamos o eliminamos algo, vamos a ver un pequeño mensaje. Para poder hacer eso hay una biblioteca en React que se llama React How Toast, que es básicamente para poder ver ese tipo de mensajes que típicamente le llaman toast, que es esto de aquí. Entonces esto, para poder añadirlo, primero tenemos que añadir un componente en nuestro root. Entonces vamos a instalarlo, voy a venir a la consola, voy a limpiar con clear o cls y vamos a decir npm install react-hot-toast. Entonces una vez lo hemos instalado, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro root, que estaría en app, en layout por ejemplo, y aquí nosotros tenemos que importarlo. Entonces aquí arriba voy a decir voy a importar desde react hot toast y desde aquí voy a traer su componente llamado toaster. Ahora este componente toaster yo lo tengo que añadir aquí en algún lado del body, entonces voy a colocarlo aquí. De hecho vamos a colocarlo dentro del provider incluso, si lo llegan a necesitar. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar npm run dev. Entonces una vez hemos ejecutado esto, vamos a venir a la aplicación y por ejemplo si yo vengo aquí y vamos a venir a la consola, pueden ver que ya tengo un error. Y bueno, si yo refresco por ejemplo, vamos a venir aquí, pueden ver que aquí me muestra un error muy grande que está relacionado nuevamente con el useClient. El asunto es que cuando nosotros ejecutamos esto, este toaster se ejecuta con código de React, entonces código de cliente. Entonces para poder ejecutarlo nosotros tenemos que utilizar useClient. El asunto es que si yo utilizo useClient aquí, básicamente le estoy diciendo que todo esto es del lado cliente y este metadata funciona desde el lado del servidor, entonces ya no voy a poder utilizarlo. Entonces el asunto para poder resolverlo es que fuera de app vamos a crear aquí en components por ejemplo. Podemos crear aquí en components o también por un archivo por aparte ese componente. O otra forma también que puedo hacer es que algo interesante es que aquí en app si nosotros colocamos page se va a mostrar en la página.
layout también tiene un nombre reservado, pero cualquier otro componente que yo cree aquí adentro no se va a crear en página. Esto es la diferencia de app con la carpeta pages en las versiones anteriores. Por ejemplo, en la carpeta pages nosotros creamos cualquier archivo y cualquier archivo se convertía en ruta. Aquí en la nueva versión ya no, sino lo que tenemos aquí es que si nosotros queremos crear una, por ejemplo, una especie de página, simplemente colocamos page, y si colocamos cualquier otro nombre ya no se va a convertir en página. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a crear un componente llamado toaster.js. Esto es tan solo en Next.js porque en React no es necesario hacer lo que voy a hacer aquí. Entonces en Toaster voy a colocar la importación básicamente del módulo. Entonces le voy a decir, aquí voy a importar el módulo. Solo que ya no lo vamos a importar, digamos, de forma desde cero, sino vamos a importarlo dinámicamente. Es decir, vamos a importarlo con un Next Dynamic, que es la forma de poder traer después esta porción de código. Ok, Dynamic. Y aquí simplemente vamos a ejecutarlo. Le digo ejecuta Dynamic. Y al ejecutarlo, él espera una función. Entonces vamos a ejecutar esa función. Y esta función es la que se va a encargar de importar el código. Entonces yo le digo await import. Aquí en este import colocamos el nombre del módulo, que es React Hot Toast. Y esto me va a dar el componente. Entonces yo le digo, ok, desde aquí vas a traer ese toaster. Okay. Y listo, una vez traemos ese toaster, lo que voy a hacer es retornarlo. Tengo que hacerlo así para que pueda ser llamado desde el layout. Entonces aquí voy a colocarle async. Y ya con esto sería, pero aquí tengo que añadirle también una propiedad que es SSR false para decirle que esto no va a funcionar con código de server side rendering. Esto lo voy a guardar en un componente llamado toaster y es lo que voy a exportar. Entonces lo que estoy haciendo con esto, toda la estructura es básicamente para decirle esto es código de frontend, no tienes que procesarlo con server side rendering. Entonces en el layout ya no le digo vas a importar de React Hot Toast, sino vamos a decirle desde aquí hay un componente llamado toaster y desde toaster ya hay un componente que se llama igual, toaster, y ya lo podemos añadir aquí debajo. Entonces si yo guardo, vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí no debería tener un error, vamos a verlo. Ok, y bueno, en este caso vamos a ver si funciona. Y claro, me sigue dando el mismo error, pero aquí al inicio me faltó algo. Aquí antes del import dynamic, por ejemplo, tengo que añadir un use client, que es la forma en la que yo le digo esto es del lado cliente. Y ahora sí, si yo refresco, ahí estaría. De hecho pueden ver que ya no tengo ese error relacionado con el Hot Toast. Listo, entonces con esto ya tenemos nuestro toaster para utilizarlo. Ahora podemos venir en uno de los componentes. Por ejemplo, cuando yo creo algo, les digo, cuando nosotros creamos algo, vamos a tratar de colocar una especie de mensaje. Entonces eso se hace importando aquí arriba. Le digo importa React Hot Toast y él tiene ahora un método que se llama toast. Y aquí ya no es necesario importar el useState. Okay. Entonces este toast lo que va a hacer es que cuando yo quiero llamar algo simplemente le digo toast, aquí no, sino de aquí debajo le digo toast.success y le coloco el mensaje. Por ejemplo, en este caso le puedo decir task created successfully, tarea creada satisfactoriamente. Aquí también al actualizar le puedo decir tarea actualizada satisfactoriamente. Y también el eliminar aquí no va, sino vamos a guardar esto. Vamos a venir aquí en el task card, vamos a buscarlo, task card, y aquí cuando elimina vamos a mandar un mensaje. Entonces también voy a importarlo aquí, le digo importa React Hot Toast y de allí voy a importar este toast. Y cuando doy un confirm, elimino y todo eso. Entonces después, de hecho aquí, si elimino, después voy a colocar, vamos a colocarle toast.success y le digo por ejemplo task deleted successfully. Ok, entonces de esta forma ya tenemos, si guardamos tenemos algunos mensajes. Entonces funciona de esta forma. Vengo aquí en las tareas por ejemplo y creo algo. Vamos a crear algo, save, se guarda y me dice tarea creada satisfactoriamente. Si yo edito algo, por ejemplo vengo aquí y le digo tarea actualizada, ok, y le doy en save, me dice tarea actualizada satisfactoriamente. Y si le doy delete, ok, tarea eliminada satisfactoriamente. De hecho vamos a eliminar este también y allí va apareciendo. Listo, entonces ya tenemos algunos mensajes que van saliendo a medida que nosotros vamos haciendo operaciones. Y ya estaría. En la siguiente sección continuamos. En esta sección vamos a terminar nuestra aplicación creando, en este caso, unos estilos utilizando Tailwind. Para poder hacerlo tengo que instalar Tailwind CSS. Entonces vamos a buscar Tailwind CSS. Y en su documentación me muestra el paso a paso de poder instalarlo. De hecho aquí vamos a venir donde dice guía de frameworks o framework guides. Vamos a buscar Next.js y en Next nosotros vamos a tener el paso a paso de cómo instalar cada componente. Entonces aquí por ejemplo lo primero que me muestra es crear un proyecto. Eso ya está creado.
Lo siguiente es instalar los paquetes. Vamos a ir con eso. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a abrir la consola o terminal. Vamos a pegar esos comandos que lo único que hace es instalar Tailwind, PostCSS y AutoPrefixer, que son 3 paquetes para configurarlo. Okay. Lo siguiente es copiar la siguiente línea de código, que es para poder aparecer los archivos, hacer aparecer los archivos de Tailwind. Vamos a ejecutarlo. Y esto lo que va a hacer es que aquí al inicio pueden ver que aparece postcssconfig.js y tailwind.config.js. El que tengo que editar es el que está aquí, tailwindconfig.js. Y si yo vengo, aquí pueden ver que me da el código que tengo que editar. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí en content, dentro de content. Si quieren entender esto, básicamente lo que quiere decir, de hecho aquí he repetido, solamente es un content. Ok, sería de esta forma, vamos a formatearlo. Lo que quiere decir esto es que cada componente o cualquier archivo que termine en JS, TS, JSX y TSX, que es como decir cualquier archivo de JavaScript y TypeScript, o JavaScript con React o TypeScript con React, que esté si bien en la carpeta pp, en la carpeta pages o components, es decir, en la carpeta pp, en la carpeta pages, ¿dónde está? Bueno, pages no lo tengo, aquí no es necesario esto, pero pueden dejarlo sin ningún problema. Y la carpeta components va a ser procesado con Tailwind, es decir, va a tratar de extraer las clases que nosotros añadamos allí. O también me dice si estoy utilizando src directory, cualquier componente que esté dentro de src va a ser procesado también. Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar el siguiente paso. Si yo bajo, me se añade esto en globals. En mi caso yo no tengo globals, pero si vemos, yo tengo aquí en app un archivo que se llama globals. Bueno, sí tengo globals aquí. Bueno, vamos a guardarlo. Entonces vamos a venir aquí y npm run dev. Entonces vamos a ejecutarlo. Npm run dev. Y ya con eso estaría. Entonces, cuando se ejecuta Tailwind de esta forma, lo único que vamos a ver es que todo se resetea. Es decir, ya no vamos a ver estos estilos. Vamos a refrescar. Y ya no deberíamos verlo. Vamos a ver. Ok, ahí está. Así se ve con Tailwind. Él formatea todo. Entonces vamos a crear unos cuantos componentes. Primero voy a crear todo el contenedor de la aplicación. Lo que podemos hacer es que aquí en layout, como aquí está el body, entonces yo puedo colocarlo. Pero para tener más orden vamos a crear un componente que se llame layout, por ejemplo. Entonces layout.js. Lo que hace este componente es que cuando nosotros lo llamemos va a colocar un contenedor a cada página. Entonces voy a crear aquí, quiero que exportes layout. Este exportar layout va a recibir elementos hijo, children. Y lo que vamos a colocar es simplemente, de hecho voy a retornarlo directamente. Vamos a retornar un div. Ok. Y dentro de este div voy a colocar una etiqueta main, por ejemplo. Y simplemente aquí voy a colocar el children. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En el div voy a colocar un bg grade, por ejemplo 900. Ok, voy a colocar un text white, que es el color en este caso color blanco del texto. Un height. En cuanto al height, la altura, vamos a decirle que calcule la altura, porque si yo lo coloco height screen, por ejemplo, él va a tomar todo el alto de la ventana, pero nosotros ya vamos a tener una navegación. Entonces lo que voy a hacer es decirle, vas a calcular del alto total del CMVH, todo el alto de la ventana, menos 4 rend, por ejemplo, que es para que deje un espacio. Y en cuanto a este main, también voy a decirle, vas a colocar una clase que sea h5 sexto, para que ocupes, por ejemplo, creo que esto es el 80, 70, 83%. Y un padding x de 28, para que coloques un espaciado hacia los lados de 7 rend. Y también vamos a colocarle un padding y de 10 para que se separe arriba y abajo. Vamos a guardar, y si quiero utilizar esto, simplemente voy a venir en layout, primero en app layout.js, y aquí en este children es donde quiero utilizarlo. Entonces le digo, va a importar desde la carpeta components, desde el archivo layout, va a importar el componente layout. Y como es un componente, vamos a englobar todo eso aquí. Le digo, vas a utilizar layout y adentro children. Formateo y así quedaría. Ok, entonces estaría allí el children dentro. Entonces si yo vengo, pueden ver que ahí está el contenedor. Ahora en este caso no vemos todo, pero bueno, al final nosotros podemos luego extender estos estilos fácilmente. De hecho aquí me llama la atención que el layout, me faltó la C, vamos a guardarlo y ahora sí. Entonces pueden ver que no está abarcando todo, sino deja como un espacio allí. Entonces vamos a añadir nuestra navegación. Ahora vamos a decirle en navbar, que está aquí, vamos a colocar también sus estilos. Entonces para el navbar primero, este header, voy a colocar una clase flex que va a hacer que se separen los elementos. Vamos a venir aquí. Ok, se separan uno al lado del otro. Voy a hacer que se vayan hacia el centro. Entonces le digo items center. Vamos a colocarle un bg grade de 900, por ejemplo. Okay.
900 o 800 vamos a colocarle. Y un padding X de 28 y un padding Y de 3, por ejemplo. Voy a guardarlo. Y esto lo que va a hacer es que va a colocar esta navegación allí. Luego en cuanto al título, el link lo voy a dejar igual, pero el H1 sí va a tener, por ejemplo, una clase que sea font bold, que es para que sea un texto en negrita, un text 3XL, que es para que sea un texto muy grande, y un text white para un color blanco. Entonces sería de esta forma. Guardo y ahí estaría el título. Para que este div se separe, lo que vamos a hacer es que después del flex vamos a colocarle también un justify, between, por ejemplo, que es lo que hace que se vayan los elementos uno a cada extremo. Okay. Luego en cuanto al botón también podemos hacer esto. Puedo decirle que este botón de aquí, vamos a colocar lo siguiente. Por ejemplo, puedo colocar un VG Green de 500, un hover que sea VG Green de 400. Ok, y vamos a colocarle también su padding X de 5 hacia el eje de las X, un padding Y de 2, un text grade, por ejemplo, que en este caso vamos a colocarle simplemente un text grade de 50 o algo por allí. Vamos a verlo. Y un font bold. Ok, listo. Entonces con esto vamos a terminar con un rounded DCM y un inline flex, que es para que podamos tener los elementos allí uno al lado del otro, y un item center. Vamos a guardarlo. Vamos a venir aquí en la aplicación y bueno, así sería básicamente el botón. Listo, entonces ahora vamos a tratar de colocar estos estilos de las tarjetas. Como en este caso quiero un estilo tipo grilla, vamos a venir aquí en layouts y al momento de crear la página de la lista, que sería esta página de aquí, vamos a colocarle a este div un estilo de grid que viene también de Tailwind. Entonces le puedo decir aquí, vas a colocar una class name que sea, por ejemplo, puedo colocarle grid, por ejemplo, y ya lo añadiría. Entonces posible grid calls de 3, por ejemplo. Voy a guardarlo. Ok, y lo colocaría uno al lado del otro. El asunto es que aquí, para tener otra forma, vamos a centrarlo. Entonces vamos a colocarlo como esto. Le digo, vas a abarcar 7 de 10, que es básicamente, o bueno, 7. Aquí solamente me da, vamos a colocarle 12, que abarque la mitad. Ok, vamos a hacer que esto esté centrado. Entonces todo este contenido vamos a colocarlo dentro de un div. Por ejemplo, este div vamos a decirle que aquí adentro va a contener ese valor, y vamos a colocarle un flex y un justify center para que esté centrado, en este caso de forma horizontal. Ahora esto, para que se separe, cada tarjeta también debe tener sus estilos. Entonces vamos a venir en taskcard, y aquí también vamos a colocarle un estilo a cada una de esas tarjetas. Primero, este style y background ya lo podemos quitar, entonces le voy a añadir un class name. Y le digo VG-Grade 700, por ejemplo. Puedo colocarle un hover VG-Grade 600 para que haga el efecto de cambiar de estado. Un cursor pointer, típicamente, que es para poder ver el icono del click. Y vamos a colocarle también un padding X de 20. Un padding Y de 5, que es hacia los ejes arriba y abajo. Un margin de 2 hacia todos los lados. Un flex y un justify en between, que es para poder hacer que los elementos se vayan hacia los lados. Entonces yo vengo aquí, bueno, en este caso aparecen los textos uno al lado del otro, pero es porque aquí no los estoy agrupando. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el H1 y el botón estén uno a cada extremo, lo que puedo hacer es lo siguiente. Primero este H1 y este botón vamos a colocarlo dentro de un div, ¿okay? Dentro de un div, y estos van a estar en el mismo. De hecho, aquí voy a escribir bien el div, ¿okay? Y estos van a estar dentro de ese div. Este div lo que va a tener es que una clase flex, que lo vas a colocar uno al lado del otro con un justify between. Y luego, en cuanto a la etiqueta p, que va a estar debajo, simplemente debajo también voy a colocar una etiqueta span. Y también voy a mostrar el ID, ¿okay? Y vamos a colocarle un class name que sea un text gray 400 para que sea un color tenue, y un text XS para que sea un texto pequeño. Listo. Ahora, en cuanto a la descripción, también voy a añadirle una clase que sea text gray de 300, que es este color un poco más, que resalta un poco más. Y bueno, para aquí, para que esto se vaya hacia el lado, vamos a ver qué más me falta. Ok, en este caso, el contenedor, todo el contenedor de la aplicación, vamos a ver si necesito algo más.
Aquí yo tengo el div, la etiqueta p, bueno, el flex between es el que está haciendo que uno se vaya al lado del otro. Pero vamos a quitarle esto de aquí, para ver si con esto al menos se coloca uno debajo del otro. Ok, me falta el botón. Vamos a venir aquí en el div class, aquí en este botón, y vamos a colocar unas cuantas clases. Por ejemplo, la primera clase que voy a colocarle es un BG Red 700, que es un color rojo. Vamos a colocarle un hover BG Red 600, por ejemplo. Okay. Vamos a colocarle un padding X de 3, un padding Y de 1, un inline flex y un items center. Vamos a guardar y así luciría el botón. Entonces con esto ya prácticamente estaría. Simplemente me faltaría el formulario. Vamos a acabar con eso. Entonces vengo aquí en el formulario, vamos en new, porque es el único formulario que tengo. Y ahora en cuanto a digamos al contenedor, podríamos colocarle en una tarjeta o algo, así que vamos a cortar todo este formulario. Voy a colocar aquí una etiqueta div. Escribirlo bien. Ok. Este div va a tener unas cuantas clases, por ejemplo flex, justify center. Vamos a colocarle item center para que se centre el contenido verticalmente. Vamos a colocarle un hfull, que es la forma en la que podemos colocar el alto máximo. Y aquí en el formulario puedo colocar, por ejemplo, una clase que sea bg, vamos a colocarle bien, bg grade de 700, por ejemplo. Y bueno, con esto voy a colocarle un padding de 10 hacia todos los lados para que aparezca un recuadro. Y vamos a colocarle un h1 aquí que lleve un título, o un h2 que lleve un título algo como por ejemplo que diga nueva tarea. Okay. Vamos a formatear y si yo vengo aquí en el formulario quedaría de esta forma. Le faltan los inputs, también sus estilos, entonces aquí cada input le digo voy a añadir un class name. Le digo este va a tener un BG grade 800. Vamos a colocarle un padding Y de 3, hacia arriba y abajo, padding X de 4, un margin bottom de 2, un block para que se separe hacia abajo, un focus, vamos a colocarle un outline none para que no tenga ese sombreado que típicamente se coloca cuando el usuario hace un clic, y vamos a colocarle también un W full para que abarque todo el ancho posible, y vamos a colocarle también un margin. Bueno, el margin ya lo hemos colocado, vamos a dejarlo de esta forma. Entonces vamos a guardar esto. Si vengo, ahí está el input. Esta misma clase lo voy a copiar y lo voy a pegar también en el text area. Ok, y si vengo aquí estaría básicamente. Ahora, si nosotros queremos probar también el botón, pues vamos a venir aquí en el button del save y voy a decirle esto va a tener también un BG gray. En este caso ya no vamos a colocar rojo, sino un green, por ejemplo. BG green 500. Un hover también que sea de, aquí vamos a colocarle por ejemplo BG green 600 o 400 para que haya una variación. Un padding X de 4, un padding Y de 2, un rounded DCM, y vamos a colocarle un disable con un opacity que sea por ejemplo de 30, simplemente para que cuando se deshabilite para cuando ya no el usuario esté erróneo por ejemplo con sus entradas, pues el botón se coloque más tenue, por ejemplo algo como esto. Bueno, en este caso no lo vemos porque no estoy aplicando el disable, pero si yo vengo aquí, por ejemplo le digo aquí disable en true. Ok, vamos a colocarle esto, guardo, y como tiene el disable activo pueden ver que allí aparece el opacity. Okay. Pero bueno, vamos a guardarlo y ya lo dejo allí listo. Entonces con esto prácticamente ya estaría, solamente cuando le doy un dato erróneo, por ejemplo elimino todo y le doy save, estos campos también podría hacer que aparezcan en rojo y demás. Entonces aquí es tan fácil como añadirle a estos span una clase que sea por ejemplo block, un text en red 400 por ejemplo, y un margin bottom de 2. Entonces estas clases, si yo formateo, este span también el mismo estilo sería para el que tengo aquí. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, voy a colocarlo y voy a reemplazarlo. Sería esta forma, formateo y así estaría. Ok, entonces aquí, así quedarían los span. Entonces si ahora yo vengo, pueden ver que ahí aparece con ese color rojo. De hecho mi tamaño de pantalla es así, ok. Solamente que aquí como bueno estoy haciendo zoom se ve de esta forma. Listo, entonces con esto ya estaría prácticamente la aplicación. Ahora una cosa más es que al lado del Task App, en la navegación, voy a colocar el total de tareas que tengamos hasta este momento, que es muy fácil realmente. Es básicamente venir aquí, vamos a cerrar todo, vamos a venir en Navbar y aquí vamos a importar el contexto, el hook realmente. De context importo use task, bueno, task context, y de allí traigo use task. Desde use task le digo quiero traer todas las tareas que vengan desde use task.
Y como la tarea sé que es un arreglo, simplemente le digo al lado del task app, vamos a colocar aquí una etiqueta span. Y esta etiqueta span vamos a colocar el task.length. Y al lado vamos a colocarle tareas. Esto quiere decir que si yo coloco por ejemplo una clase que diga text, por ejemplo slate 300, vamos a colocarle formateo. Y si yo vengo ahora en la aplicación, bueno, allí dice task 3 tareas de hecho, pero vamos a colocarlo más pequeño. Text sm por ejemplo. Ok, vamos a verlo. Y vamos a colocarle un margin left de 5 por ejemplo. Guardo y ahí dice 3 tareas. Entonces si yo elimino una, como esto está cambiando el estado, yo puedo seguir viéndolo allí. E incluso si refresco, como esto también se mantiene, se actualiza desde el local storage. Listo, entonces con esto ya estaría la aplicación. Ahora, también podría añadir una sección extra del despliegue, pero en realidad el despliegue de la aplicación es muy sencillo utilizando Vercel. Para aquellos que no lo sepan, Vercel es la empresa que desarrolla básicamente Next.js. Entonces para desplegarlo es muy fácil porque nos dan un solo comando. Entonces si yo quiero desplegar aquí en Vercel es tan fácil como crearnos una cuenta. E incluso pueden hacerlo desde consola. Entonces lo primero que tienen que hacer es venir de aquí en la consola, van a cancelar todo. Y tienen que crear primero, no estoy seguro si un repositorio, creo que no. Vamos a darle npm install vercel-g. Y bueno, si no están muy seguros de que ese es el comando, pueden visitar npm vercel por ejemplo. Y los va a llevar al paquete de npm que nos va a permitir desplegarlo. Entonces vamos a revisarlo, quizás es otro comando. Y no, es el mismo, npm install-g vercel. Vamos a ejecutarlo aquí. Ok. Y esto lo que va a hacer es que va a instalar el CLI de Vercel para poder empezar a desplegarlo. Entonces tenemos que hacer tres cosas. Primero Vercel init. Entrar en el proyecto. Bueno, en este caso Vercel init ya no, porque esto es para crear un proyecto. Nosotros ya tenemos un proyecto creado. Lo único que tenemos que ejecutar es el comando Vercel y se va a desplegar. Entonces vamos a esperar a que termine de instalar. Ok, aquí ya se terminó de instalar el paquete. Okay, vamos a limpiar y simplemente ahora decimos Vercel y ya estaría. Entonces aquí me dice que vas a loguear con GitHub o con cuál. Vamos a loguearnos con GitHub. Okay, esto va a abrir una ventana nueva. Aquí está. Y en esta ventana simplemente me dice ya estás logueado satisfactoriamente. Voy a cerrar esto. Y aquí me dice quieres desplegar un nuevo proyecto. Vamos a darle Y para sí. Aquí me dice ¿esa es tu cuenta? Sí, esa es mi cuenta. Vamos a dar un Enter. ¿Quieres enlazar un proyecto existente? Le doy no, porque no hay ningún proyecto existente. Este es nuevo. ¿Cuál es el nombre del proyecto? Ese nombre que me está dando está bien. Vamos a darle un Enter. ¿Y en qué directorio está tu código localizado? Está en el inicio. Entonces vamos a darle un Enter. Y ya estaría. Con eso prácticamente ya estaríamos desplegando el proyecto. Ahora aquí me dice ¿quieres modificar estas configuraciones? Vamos a darle que no. Porque bueno, esto es lo que ya trae Next.js por defecto y Vercel ya le añade. Entonces pueden ver que aquí incluso en el proyecto ha aparecido una carpeta nueva que se llama .vercel. Y bueno, aquí él coloca las configuraciones iniciales, por ejemplo el ID del proyecto y demás. Pero bueno, esto es tan solo para tener una idea de cómo funciona internamente. Aquí también ya ha hecho el build, es decir, ya ha hecho la conversión a producción de nuestro código. Por ejemplo, aquí vemos que está la carpeta server, que es el código del servidor de Node. La carpeta static, que es donde está el código de las aplicaciones cliente. Y bueno, también tenemos los types incluso, que son básicamente aquí nuestra aplicación. Ok, pero bueno, en este caso no hay ningún problema porque ya lo tiene desplegado. Incluso pueden ver que aquí ya me dio una URL, me dice producción. Pueden dar un control clic, le dan abrir. Y esto lo que va a hacer es mostrarle su aplicación en producción. Es así de sencillo. Entonces aquí pueden darle añadir tarea. Guardar. Ok, se añade la tarea y está. Podemos guardar otra vez. Ok, y si nosotros abrimos en una nueva pestaña, vamos a ver nuevamente las tareas, porque bueno, en este caso se han guardado en el local storage. Ahora, el local storage no es una base de datos, tan solamente es un almacenaje local, entonces cada persona tiene sus propias tareas. Pero bueno, es tan solo un ejemplo sencillo. Y ya estaría, incluso aquí, bueno, en mi caso yo lo estoy viendo en oscuro, porque le he colocado una extensión, pero ustedes lo verían de esta forma. ¿Okay? Que tampoco se ve tan mal. Listo, entonces con esto ya estaría desplegada la aplicación. Y bueno, si tienen una duda pueden dejarlo allí y nos vemos en un siguiente ejemplo.